Tú como médico que te contratan en una institución, tú eres el encargado del paciente, o sea, nadie más. Yo entré diciendo, no manches, no me imaginé que la residencia fuera así de pesada. Pues yo ya había agarrado todo el material para hacer la paracentesis y yo ya la iba a hacer, y en eso llega la doctora y me dice, ¿qué haces, Ricardo? Y yo, pues la paracentesis, o sea, usted me dijo, no, yo dije que hay que hacer una, no te dije que le hicieras. Y llega una señora que, mira, eso es impactante, me acabo de acordar, con su bebé en una cubeta porque había dado a luz en la calle. Todos mis pensamientos se quitan y llega la pregunta, ¿todavía necesita que deje mis redes sociales y mi curso? Y me dice, sí, es algo que todavía requerimos que hagas. Y le digo, no, doctor, no quiero, gracias. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Clinicazos, aquí en su canal de YouTube, Dr. Zamarrón MD. Y como ya habrán visto en la miniatura y como habrán visto en el título, vamos a hablar de casos impactantes en el hospital y todo lo que involucra ese tipo de pacientes que ya necesitan estar hospitalizados. Y para eso, pues un especialista en pacientes internados justamente es un médico internista. Ya tenemos un episodio con un médico internista que es chismólogo, que es el doctor Octavio Arroyo, alias Mr. Doctor. También hablamos algo de lo que es la medicina interna en el consultorio con el doctor Raimundo, pero en esta ocasión vamos a presentar al invitado, que es el doctor Ricardo García, su nombre artístico, porque pues ahorita te presentas, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y si nos das una breve introducción de tu formación. Hola amigo, pues gracias por la invitación. Como dices bien, mi nombre conocido es Dr. García, sí, pero mi nombre completo es Ricardo Morales García. Yo soy médico internista, soy recién egresado, apenas en marzo salí de la especialidad, y yo creo que mucha gente me conoce por la cuestión del curso, del ENARM y todo eso, pero pues me he dedicado a hacer un poquito más de cosas académicas a lo largo de mi vida. Ahorita, por ejemplo, pues ya trabajo en una institución, doy consulta privada, soy parte de un diplomado en la UNAM para alumnos que van egresando y también quieran actualizar sus conocimientos en medicina interna. Un tiempo estuve muy duro dando certificaciones de cursos de BLS, de ACLS. También estuve mucha parte en tiempo de atención prehospitalaria porque pues fue donde yo empecé más o menos a esta parte de la educación. Ahorita actualmente estoy pues como que arrancando la parte de investigación, porque la verdad es que yo fui alguien que nunca le inculcaron investigar, nunca le inculcaron escribir. La primera vez que pude hacer un marco teórico fue en mi tesis. O sea, antes de eso, la verdad es que yo tenía cero conocimiento de ese aspecto. Y ahorita estoy tratando de incursionar un poquito más en esa cuestión porque siento que es importante. A veces uno está buscando cosas, no las encuentra, y a mí me gustaría como que plasmarlas para que sea más sencillo. Sí, digo, al final de cuentas hay la parte de educación, la parte de investigación, la parte clínica, y el mexicano luego es todólogo, Por ejemplo, que yo investigo de forma clínica, también hago docencia, soy clínico, y en otras partes, ¿no, amigo? En otras partes, por ejemplo, en España, tú ves a un intensivista y él es netamente clínico. Sí. Hay otro que es netamente investigador, hay otro que es netamente educador. Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Pero el hecho de integrar cosas, por ejemplo, tú que eres clínico y que eres educador, eso te da mucha credibilidad al momento de dar tus docencias, creo yo. Pero sí, siempre hay que hacer esa parte de investigación porque ganas aún más credibilidad. Creo que más para el alumno, a veces más entre colegas. Ajá. Creo que por ahí. Ese güey sí sabe, ¿no? Ese güey publica. Así es, exactamente. Ok, entonces eres formado como médico internista. Digo, yo sé que algunos ya han visto algunos otros episodios, pero si nos quieres decir cómo se forma el médico internista. Y tú eres muy enfocado a lo que he visto más a hospital y te gusta pacientes graves. Sí. Eso no es, o sea, debería de ser en todos los internistas, pero al final de cuentas creo que no todos tienen esa formación o esa visión, ¿de acuerdo? Entonces tú sí vas más enfocado para allá, pero ¿cómo te formaste para eso? Sí, fíjate que fue una cuestión, yo creo que de temporalidad, porque cuando yo decido ser médico, es como de, bueno, ¿y dónde voy a estudiar, no? Porque yo era de un pueblito
las escuelas más cercanas, o bueno, en general la educación siempre estuvo centrificada, Sí. perdón, en la parte del Distrito Federal, algunas zonas aledañas del Estado de México, pero pues a mí todo me quedaba lejos. Total que cuando entré a la secundaria, conozco profesores que me daban biología, química de la UNAM y me dijeron, yo creo que lo más recomendable es que estudies o en la UNAM o en el Poli, ¿no? Y dije, bueno, pues UNAM o Poli va a ser. Entonces estudio, hago curso mi secundaria y teníamos que hacer un examen. Cuando hago el examen, pones 10 opciones de escuelas preparatorias a las que quieres ingresar. Ya esas integradas a la UNAM o al Poli. Ajá, exactamente. Ok. Podía ser cualquiera del área metropolitana, pero yo iba enfocado en esas partes. Claro. Y las que me quedaban más cerca era Azcapotzalco. Y dije, bueno, pues yo creo que CECITEM 6, que está en Azcapo, y CCH Azcapotzalco son como que las que más me quedan. Fueron mis primeras opciones. Quedé en CCH Azcapo y ya cuando entro ahí, algo que me llamó mucho la atención es que si es una escuela, bueno, una preparatoria que es de la UNAM, si tienes el promedio suficiente, no debes materias y cumples ciertos requisitos, tienes pase directo a la carrera. Ah, ¿a poco? Ajá. O sea, no tienes que hacer ya examen de admisión. Ya no. Pero solo si tienes un muy buen desempeño. Pues cada escuela y cada carrera te da su promedio, ¿no? Porque si mal no recuerdo, bueno, no sé si haya cambiado, pero cuando yo hice eso, en FES Iztacala, que es donde yo estudié, te pedía 9 de promedio mínimo y CEU, por ejemplo, te pedía 9.2. Entonces, pues como quiera está duro. Cambiaba un poquito en decimales. Y sí tenías que ser un alumno ordinario, o sea, no tenías que tener ninguna materia reprobada, ninguna pasada en extraordinario, ni nada para tú poder ingresar por pase directo. Y como pues mi mamá siempre fue de traerme en friega, ¿no? Así como de tú lo único que tienes que hacer es estudiar y estudiar es lo que vas a hacer, pues la verdad es que yo iba a eso, ¿no? Total que tengo el promedio, paso a la facultad y la escuela que más cerca me quedaba igual era como que por la zona, porque del CCH yo me pude haber ido a cualquiera, ¿no? A Zaragoza, FES Iztacala, CEU, o sea, cualquiera que impartiera medicina, pero CEU me quedaba 3 horas, 4 horas. Entonces dije, no, o sea, no es posible que me vaya para allá. Y FES Iztacala estaba pues cercano, nada más tenía que agarrar un camión y caminar unos cuantos kilómetros y ya llegaba. Entonces dije, bueno, pues va a ser FES Iztacala. Total que llego ahí, me empiezo a familiarizar con todo porque yo era alguien virgen hasta cierto punto en toda la cuestión de licenciatura porque pues no tenía parientes que hubieran estudiado ninguna licenciatura y mucho menos alguien medicina. Entonces yo no sabía nada. O sea, genuinamente yo era muy malo porque con decirte que cuando empecé a estudiar la parte de anatomía de algunos sectores, yo ponía, no sé, anatomía, sistema urológico y pues lo primero que te sale que es Wikipedia, ¿no? Y yo hacía mi apunte de Wikipedia. y así estudiabas en la universidad. O sea, primer día, primer apunte, enriatado, ¿no? Porque dije, o sea, muy mal. Claro. Y ya los profesores como de, no, güey, tienes que leer este libro. Te vas familiarizando, agarras los libros, sacas copias y pues ya, poco a poco. Bueno, al menos no fuiste a comprar una biografía en la papelería. Sí, de esas, de las de antes. Como para las primarias. Sí, no. Bueno, es que como no tenías un familiar que te orientara un poquito, porque yo me acuerdo mucho, los hijos de médicos o sobrinos de médicos sí tenían como que un desempeño inicial más destacado. Pero creo que después te emparejas, o sea, necesitas unos meses o un semestre a lo mucho para emparejarte porque se estandariza el conocimiento. Sí, y fíjate que ahí yo tenía esa percepción de que si eras hijo de alguien dedicado al área de la salud tenías una ventaja importante. Pero ya después platicando muchos años después con compañeros que fueron en la facultad conmigo, me comentaban que era una ventaja siempre y cuando les preguntaras de su área. Ya. Porque tenía un conocido que su papá era cirujano. Entonces toda la parte de anatomía él sí la tenía muy fresca. Pero un día platicando, ya después que éramos internos, me dice, yo cuando le preguntaba a mi papá cuestiones como más de fisiología, cuestiones más como de patologías que no se operan, me decía como, no sé, güey, o sea, no sé. Y te voy a decir algo, digo, podcast es para público en general, por eso estamos hablando cuestiones así sin tecnicismos médicos, pero cuando te gusta mucho fisiología, es decir, el funcionamiento del cuerpo, o cuando te gusta mucho anatomía, los órganos, la morfología, siento que desde ese momento tú ya tienes un perfil. Sí. El que le gusta mucho fisiología
el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Cómo funciona el corazón, cómo saca sangre, cómo el cerebro lleva los impulsos eléctricos, ¿no? Siento que vas más para la parte clínica. Y si te gusta mucho la anatomía, las cavidades cardíacas, cómo está, cuánto mide, bla, 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 vas más para lo quirúrgico. Al menos es lo que yo creo. Yo también. Fíjate que a mí me gustaba mucho la fisiología y la anatomía de ciertas partes. Sí. Pero me chocaba que era 100% la memoria, 100% la memoria, ¿no? Uno de mis exámenes, por ejemplo, de neuroanatomía, la maestra llegaba con su cráneo y te ponía la base de cráneo y te señalaba un lugar y era como de dime qué arteria, qué nervio, qué lo que sea pasa ahí, qué se aloja ahí, y pues era de acordarte, o sea, como, era memorizar. Sí, 100%. Y digo, macheteándole se logra. Pero pues al final creo que el razonamiento de la fisiología es a mí lo que más me gustó durante la carrera y pues creo que justamente fui dirigido para esa parte. Ya cuando entras a hospitales, me acuerdo que yo creo que todos los estudiantes de medicina siempre entran con la idea de yo quiero operar y quiero tocar órganos y todo. Y no solamente los estudiantes de medicina, disculpa que te interrumpa. Si tú le preguntas al público en general, por ejemplo, ahorita los que nos estén viendo van a decir ¿qué? ¿No todos los médicos especialistas operan? Esa es una parte importante que obviamente ya se ha explicado. Hay una parte clínica de la medicina interna, que es todo lo interno, el funcionamiento, por eso se llama así, y todo lo quirúrgico, lo que involucra a un cirujano, que es la medicina externa, todo lo que se abre para curar. Entonces, no todos operamos, sí, aunque seamos médicos o seamos médicos especialistas. Oye, y ahorita me sigues contando, ahí en el internado, ¿cuál fue el primer caso que te impactó mucho, que dijiste, caray, esto sí, o no sé si en las primeras meses de práctica, alguno que recuerdes que esto me impactó un buen? Fíjate que creo que cuando nos presentan el ámbito hospitalario y nos abren el telón de todo lo que es un hospital, al menos a mí me sorprendió todo, porque yo siempre llegaba muy temprano por la cuestión del transporte. Y pues yo creo que entraba a las 7 de la mañana, llegué como 6:20 al hospital. Ajá. Y dije, no, pues de estar aquí en la calle mejor me meto. Y ya entro total y veo al doctor que era como nuestro coordinador de ese entonces y veo que estaba con un paciente intubado. Y ya veo que me llamó mucho la atención que todos los pacientes tenían solución, o sea, tenían líquido, ajá, pero ese en particular, su solución era blanca. Y yo dije, ¿por qué esta es blanca y todas las demás son así, ¿no? Y le pregunto, oiga, Doc, ¿qué le estamos pasando al paciente? ¿O por qué esta es diferente a todas las demás? Ya te entendí. Ajá, y me dice, es que este es propofol, es para sedar, no sé qué, ¿no? Y me dice, vas a estudiar qué es tal, cómo actúa, la dosis, ya sabes, ¿no? Y yo, sí. Y cuando empezamos a pasar visita, ese doctor nos decía, vamos por niveles. Primero le pregunto a los estudiantes, luego al MIR, y así, ¿no? Y a los estudiantes les voy a preguntar cosas de facultad. Ahí tú eras estudiante de medicina. Estudiante. Okay. Y me acuerdo de la primera pregunta que me hicieron en mi primer pase de visita es ¿qué es la hematosis? Ya. Y yo como de, pues es el intercambio de gases, bla, 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 ¿no? Y dice, muy bien. Entonces pasa con el interno y le pregunta en qué situaciones puede estar alterada la hematosis y ya el interno, ¿no? Se descose. Y ahora el residente, ahora sí, tú dime cómo diagnosticamos y tratamos esto que tiene el paciente, ¿no? Y ya el residente. Total que cada caso era muy particular. Yo me emocionaba con todos, o sea, sí, porque decía, no manches, ¿cómo puede tener esto? Una cosa que me impactó mucho, que ahorita ya lo vi y digo... Oye, ahorita ves el propofol. Para los que no sepan, pequeño paréntesis, el propofol es un sedante que junto con otros también se puede causar anestesia al paciente, que no tenga ninguna percepción de dolor ni de percepción de sensorial, ¿no? Del entorno, etcétera, para hacerlo muy sencillo. Y es con lo que se quitó la vida intencional o no intencionalmente Michael Jackson. Es una leche, prácticamente es un líquido blanco espeso que actúa en el sistema nervioso central, deprimiéndole, causándole la pérdida del estado de alerta, estar sedado prácticamente, pero también puede condicionar que se deprima la mecánica respiratoria y el paciente, pues si deja de respirar, deja de oxigenar y capiche. Ahorita lo ves bien común, pero en ese momento era algo bastante complejo. ¿Y luego? Y lo otro, llegamos con un paciente que tenía obstrucción de tubo digestivo. Y me acuerdo que justo cuando estábamos con el paciente, vomita.
y vomita pozos de café. Sí. Entonces, si gustas explicar un poquito. Pozos de café es cuando un paciente tiene sangrado, que es de la parte superior del tubo digestivo. Entonces tú lo ves justamente como cafezoso, como algo digerido, algo de ese estilo. Sí, como digamos los asientos del café. Ajá. Es sangre ya como viejita vomitada. Sí, exacto. Y yo dije, ay, no manches, o sea, ¿qué pasa con este señor, no? ¿Por qué está expulsando eso de la boca? Está embrujado. Sí, ¿no? Y fue como de... Y el doctor como si nada. Sí, claro. Pues hay que hacerle esto y esto y esto, ¿no? Y yo dentro de mí fue como de, no manches, o sea, qué sorprendente. Como 2, 3 pacientes después, me acuerdo que un paciente cae en paro y empezamos con la reanimación, ¿no? Y me dicen, ¿sabes dar RCP? Y yo, pues nos enseñaron en la facultad, ¿no? Sí. Y dice, bueno, ponte guantes y vamos a reanimar. Y ya total que me subo, estoy dando compresiones cardíacas y justamente cuando yo termino mis 2 minutos, dicen, ya tiene pulso. Y fue como de... no manches, o sea, primera vez que hago esto y primera vez que sale un paciente. O sea, fue un wow para mí, ¿no? Claro. Totalmente. Yo ese día llegué bien emocionado a mi casa, ¿no? Y le digo, mamá, ¿qué crees que vi, no? Y vi esto, y vi esto, y vi esto, y vi esto. Y te digo, yo creo que al principio te emocionas con todo. Sí. Que... Me acuerdo, tomé una gasometría y yo me sentía la octava maravilla como de agua, ¿no? Sí, las gasometrías son unas muestras de sangre en las arterias de la muñeca que sirve justamente para saber cómo está oxigenando un paciente, cómo está su acidez o no en su sangre, y se usa mucho en hospital. Y justamente cuando tienes la percepción o cuando identificas que te está dando sangre arterial, o sea, como que no sé, se vuelve, digo, y ahorita pues ya es muy común, ¿verdad? Sí. Pero en esos momentos yo también me acuerdo, era algo como que emocionante. Sí, el que sacaba la gasometría arterial la primera era el chido. No, y eso que comentas de cuando das RCP a un paciente por primera vez, porque nos enseñan regularmente, o deberíamos, ¿verdad? Para mí sí, en maniquís. O sea, en monos inanimados en los cuales haces toda la simulación, practicas como si estuviera en paro y pues ahí regularmente por enseñanza casi siempre te dicen, tiene pulso, ¿sí? Pero en la vida real son duros los datos, pero de cada 10 pacientes que caen en paro cardíaco, depende de la bibliografía, hasta un 80% no sobreviven. O sea, usted dice, no, caray, entonces más. Sí, pero nosotros no vemos ese 80%, sino vemos el 20% de posibilidades de que salga adelante, sí. Y sobre todo que quede con las menores secuelas posibles. Entonces yo creo que el que te haya tocado ese 20% de los pacientes que salen del paro, creo que te motivó muchísimo. Sí, fíjate que... Digo, eso ya es muchísimo después cuando me hago profesor de ACLS y todo eso. Pero como que al momento en que salió y el doctor me dice, pues diste buenas compresiones y todo, como que eso se me quedó y dije, pues yo creo que si haces bien el trabajo de dar compresiones rítmicas, fuertes y todo lo necesario, pues le estás ayudando al paciente. Entonces de aquí para adelante hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda para ayudar a cualquier paciente, ¿no? O sea, si hiciste una cosa bien y ya viste que salió el paciente, pues ya todo hay que tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Y de estudiante, fíjate que creo que mi primer día así de hospital es lo que más tengo presente en cuanto a casos impactantes, porque todo me impactaba. Ya, claro. Ya conforme fui avanzando, dependiendo de la especialidad que cursaras, siendo muy sincero, me sentía hasta cierto punto como fuera de, porque regularmente yo rotaba en hospitales que tenían residentes y aparte había internos en algunos. Claro. Y pues los adscritos le ponían más caso al residente y más caso incluso al interno. Y nosotros como pues éramos una rotación que iba de 8 de la mañana a 2 de la tarde, nos dejaban que leer una que otra cosita. No siento que nos involucraran tanto en ese aspecto. Entonces yo por eso creo que no tengo el recuerdo tan preciso de un caso así que dijera, nomás que guau, ¿no? Y te voy a decir otra cosa, que aparte creo yo que no logras comprender todavía mucho. Sí, o sea, 100%. Tienes como que cosas muy aisladas y no priorizadas. Yo cuando comencé a dar clases de diferentes módulos, uno de ellos fue respiratorio. O sea, ellos gastaban el mismo tiempo estudiando, no sé, asma y
cáncer del óvulo, no sé qué, cosas súper raras. ¿Me explico? Entonces, no, o sea, yo creo que a veces eso no lo tenemos en cuenta como estudiantes, no solamente de medicina, sino de cualquier carrera. Hay que priorizar cuáles son los temas más importantes. Y siento que eso todavía no lo tenemos mucho de estudiante. Y cuando vamos a ver casos, por eso a veces no entendemos. O sea, vemos, por ejemplo, nosotros una presión baja y nos imaginamos un síndrome súper raro en lugar de estar pensando, ese paciente tiene un shock. O sea, un estado de choque, que la presión está muy baja, que no le llegan sangre a los tejidos y que le puede fallecer de eso. O sea, como que se nos va las prioridades. Mucha fuga de ideas. Sí, 100%. Y por eso a lo mejor no tenemos, yo también, o sea, no creas, yo estudiante, yo ya cuando recuerdo ciertas cosas, ya ahora sí las capto. Pero yo cuando creo que más comencé a integrar cosas es cuando ya estaba en el internado. Sí, justo. Yo salgo de mi etapa de estudiante, entro al internado, lo hice en un IMSS. Y pues nada, ¿no? La rotación que siempre te ponen, ciru, gine, pedi, interna, etcétera, etcétera. Mi primer servicio fue ginecología y obstetricia. Pues nada, nos dedicábamos a atender partos. Estábamos en piso revisando a las pacientes que estaban hospitalizadas y siento que era un servicio muy dinámico, ¿no? Como de que pues da a luz, ya sea por parto o por cesárea, sube a piso, vemos que todo esté bien y se va a su casa, ¿no? Ya hay una que otra caso medio más complicado, ¿no? De que preeclámptica, cuando se sube la presión, de que pacientes que, no sé, lamentablemente tuvieron un aborto o algo así, entonces tienes que dar un poquito más de cuidados. Pero no recuerdo ninguna paciente que estuviera más de una semana hospitalizada en ginecología. Es muy dinámico el servicio de ginecología y obstetricia. Para los que no sepan, es justamente la atención de mujeres en edad fértil. Obstetricia es todo lo relacionado a el embarazo y postparto, ya sea cesárea o parto vía vaginal, o también algunas situaciones ginecológicas, quistes, bla, bla, bla. Y no, entonces ese no fue demasiado impactante. Fíjate que yo me quedé mucho con la parte del gusto de obstetricia. Y aquí es donde creo que yo empiezo a tener ya mis dudas en cuanto a qué tipo de especialidad hacer. Porque te digo, yo entré a la especialidad diciendo, quiero operar, quiero ver órganos y quiero hacer eso, ¿no? De hecho, yo ni siquiera sabía que tenías que hacer un examen para poder hacer aspirante a una especialidad. Yo pensaba que si tú entrabas a la carrera de medicina, en algún punto alguien llegaba y se te acercaba y te decía, ¿qué especialidad quieres hacer? Y tú, quiero hacer esto. Bueno, entonces ya te vas a ir para acá, ¿no? Sí, yo pensaba que era eso, pero pues no. Bueno, hace muchos años así era. O sea, hace muchísimos años, para que tú fueras especialista, realmente tú ibas a prácticas en el internado, servicio, y el médico decía, tú tienes buen perfil aquí en México, ¿no? Y tú vas a ser cirujano, vas a ser mi alumno, yo voy a ser tu tutor y te voy a llevar de la mano y cuando yo crea que estás listo, te voy a dejar que seas cirujano. Así era antes, pero ahorita pues ya no. Cambió completamente. Oye, antes de que ahorita sigamos, porque me acordé ahorita de un caso, cuando yo estaba de interno, que roté en Toco, este caso le voy a poner el niño Bonji. Así, porque así me decían luego, se burlaban de mí. Tenía 2 pacientes en trabajo de parto, o sea, ya estaban por expulsar al bebé, por tener su nacimiento. Entonces estaba atendiendo uno y en ese mismo rato otra señora prácticamente la pasan con el periodo expulsivo, o sea, ya con la cabeza del niño ya casi por salir. Entonces comienza la señora, ya no aguanto. No, acuéstese aquí en la camita, lávenle ahí todo. No, ya no aguanto. Y yo, permítame, ya voy a acabar. En eso, pues me cambio de guantes, me lavo, ¿no? Y en eso que estoy apenas terminando, me acerco y la señora pega un pujido, pero así, no, ya no. Sí, y sale disparado, me pega aquí en las manos y se me cae a la cubetita que ponen ahí para que ahí caigan los desechos, que se me cae ahí, canijo. No, hombre, ¿hubieras visto? Sí hizo un borlote, pues porque obviamente pues fue un error mío, que digo, no me da pena decirlo. Y justamente pues del cordón donde está hacia la placenta, pues se quedó tensado y pues en eso no se rompió afortunadamente el cordón, sino lo pincé, lo corté y ya no pasó nada. Y yo no sabía qué hacer. Sí. En eso la señora comenzó a decir, discúlpenme porque aventé a mi bebé, discúlpenme. O sea, se había dado cuenta que lo había aventado. No, hombre, pues ya llegó el pediatra, lo agarró, lo revisó, lo dejaron ahí en los cuneros en vigilancia y afortunadamente al niño no le pasó absolutamente nada, canijo. No, hombre, hubieras visto, pues la ginecóloga que estaba pues terminando de atender a la otra paciente, pues sí me regañó, pero al final de cuentas como
como que, ¿cómo se puede decir? Como que asumió la responsabilidad. Sí. Dijo, no, pues yo soy la adscrita, hasta eso no pasó a mayores, con regaño, castigo, ¿no? Que era común en esos años. Ahorita ya no pasa, seguramente. No, sí pasa. Y de ahí me dijeron, pues, oye, ¿dónde está el interno del niño Bonji? Y era yo, güey, no manches. Fíjate, eso fue muy, lo tengo muy en mente y me da un poco de pena contarlo, pero la verdad, pues digo, pues es parte de mi formación y pues no lo puedo ocultar. Sí, yo de mis primeros errores igual fue en ginecología y obstetricia. Me acuerdo que teníamos que, bueno, ya las pacientes que estaban prontas a dar a luz, se les tenía que hacer el tacto para ver la dilatación final. Y era de mis primeras veces haciéndolo. Estaba con la doctora que era la adscrita y me dice, palpa a ver cuánto es. Y ya yo ahí le hago, ¿no? Según sintiendo cuántos centímetros de dilatación. Y dentro de mí digo, pues creo que se abrió tanto. Y digo, creo que tiene 4 o 5 centímetros, doctora. Y me dice, bueno, ahorita la checamos. Total, seguimos avanzando. Pero también, ¿cómo confío en ti? Que ya es interna. No. Le dice al residente, oye, checa a esta y esta. Y las que dijo que checara eran las que los internos habían checado, porque las otras ella las revisó. Entonces, claro, pues, dijo, ¿no? Y el residente checa a la que yo había revisado y ya estaba en 9 centímetros. O sea, 10 centímetros es el tope para que nazca y estaba en 9. Y me dice el residente como de ¿cómo es posible que no lo hayas detectado? Imagínate, te creemos y qué va a pasar y no sé qué. Y la doctora le dice como de ¿por qué lo estás regañando? Y el residente pues porque se equivocó y no sé qué. Y la doctora le dice los únicos que no se equivocan son los que nunca hacen las cosas. Entonces tú fuiste como él, seguramente te equivocaste. Y por eso te dije que lo revisaras para ver si estaba bien o estaba mal. Ya sabemos que está mal. No tienes por qué gritarlo en todo el hospital. No tiene todo el mundo que enterarse que Ricardo dijo que tenía 4 centímetros en lugar de 9. Y como que eso también fue algo para mí que dije, pues sí, o sea, la verdad me equivoqué. Fue un error. Pero pues por algo mandas a alguien a que lo supervise, alguien con mucho más experiencia. Y son errores que no pasan a mayores, afortunadamente. Sí. Y ese pues obviamente no pasó a mayores. Pero fíjate, y de repente hay casos que te agüitas. En ese caso me imagino que aunque sea alguna situación no tan relevante, honestamente, digo, yo sé que los que nos están viendo van a decir no manches, ni que fueran objetos, no, lo hacemos desde el respeto y obviamente la responsabilidad, pero pues son cosas que pasan. Pero después viene un caso el cual dices, te aliviana. Sí. A mí me pasó, haz de cuenta que fue como hecho adrede. No sé, por decirlo, a mitad de semana me pasó eso del caso del niño Bonji. Y el sábado que yo me quedé de guardia, pues andaba bien triste, de cuenta, decía, no, pues porque yo y pues gine y que no sé qué. De repente hablan, interno de Toco. Y te sientes bien importante, voceado. Al área de urgencias. Y yo, ¿qué pasó? Pues me voy. Y me dicen, llévate un kit de parto. Y yo, pues ¿por qué? La enfermera son bien colmilludas. Sí. Me dice, no, porque dicen que llegó una mujer en periodo expulsivo. Periodo expulsivo significa que ya está por nacer el bebé. Sí. Y yo llego a urgencias, así como con bien como él, con aquí bultito. Llego en cámara lenta. Sí. En mi mente así. Llego y le digo, ¿qué pasó? Y el médico de urgencias, en ese momento no había especialistas en urgencias, no había urgenciólogos, eran médicos generales que pues estaban ahí. Dice, aquí en el estacionamiento, en la entrada de las ambulancias, viene un carro y atrás viene una paciente que está pues dando a luz, ¿no? Sí. Está con trabajo de parto ya. Pues me bajo, canijo. Y la señora efectivamente en el asiento de atrás, así abierta de piernas, con la cabeza del bebé, güey, ya afuera. Ya afuera, ya así, el bebecillo ahí sacando la cabeza. Bueno, no te miento, llegan patrullas de policía, llegan atrás, se acordonan, agachando acá, y el chofer era un taxi el señor que venía manejando, y tranquilos, que no sé qué, trae una mujer que está pariendo, y yo no sé, yo sacando al bebé, pues traía todo, saqué al bebé, pues lo puse ahí, corté, y venía mi compañera interna, no me acuerdo quién es, Katy Cardona Trabado, creo que era, y ella estaba rotando de MIP, de interno, o sea,
en pediatría. Entonces ella lo agarra el bebé, se lo lleva a cuna, yo con la señora, traigan la camilla, la llevamos ya para que saliera después la placenta. Sale primero el bebé, después sale la placenta, que es lo que nutre al bebé. Ya la llevamos y todo. No manches, salí en el periódico. O sea, bueno, no así de que no, sino médicos del IMSS atienden y salvan la vida de un bebé en el estacionamiento. Pensaron que venían, que un taxista traía secuestrando. Se hizo una noticia. Bueno, te estoy hablando de hace muchos años. No eran cosas virales, no había Facebook ni nada, pero me acuerdo mucho que salió en el periódico y yo dije, me sentía bien contento porque todos después como que me felicitaron. Decían, qué bueno que lo atendiste y no sé qué, a mi compañera de pediatría. Entonces, digamos, blanco. O sea, negro, blanco, o sea, contrastantes en cuanto a la satisfacción. Pero me acuerdo mucho que hay un amigo ginecólogo me dijo, acuérdate que cuando pasen cosas malas, no te pongas tan triste, pero cuando pasen cosas buenas, no te pongas tan feliz. Así me decía siempre. Trata de ser ecuánime y de esa forma vas a llegar muy lejos. Entonces, no sé si te pasó eso de que ahora casos de que dices, qué padre que me sentí ayudando, atendiendo, que es lo contrastante, ¿no? Tuve después de eso, ya al final de la rotación, y creo que fue algo muy satisfactorio, pero también algo que me hizo darme cuenta que yo no quería ser ginecólogo ni obstetra. Porque, te digo, yo le agarré mucho cariño a la obstetricia. Me gustaba mucho atender parto, que la cesárea y todo eso. Y dentro de mí dije, pues yo creo que es algo que podría hacer sin problema, ¿no? Y mi mamá me dijo, pues sería muy bueno, siempre hay embarazadas, siempre vas a tener trabajo. Y yo dije, pues sí, o sea, la verdad es que yo creo que el área laboral está muy, muy bien establecida. Pero tuve una guardia así asquerosa de que, o sea, y de verdad no es mentira ni exageración, no me senté en ningún momento del día. Sí. Yo desde que llegué al hospital, entré ahí al área de tococirugía, me dijeron, ya, hay partos. Me pasaron 2 seguidos, salí, me hablaron de piso por una paciente, fui a ver, regresé, me metieron a OTBs, que son las, bueno, cuando los operan para dejar de tener bebés a las pacientes, eran programadas, entonces ya había como que en fila, ¿no? Y me dice la doctora, no, pues nos vamos a meter nosotros. Y era una tras otra, tras otra, tras otra. Salgo, ya para ese punto eran como las 3, 4 de la tarde. Llega una paciente que estaba ya igual dando a luz en ese momento, pues me meten y ya yo atiendo y todo eso. Termina, llega otra señora convulsionando porque tenía eclampsia y nos dice, no, pues va a cesárea, ¿no? Directamente. Entonces me meto a la cesárea, es una cesárea que termina en histerectomía, cuando ya les quitan totalmente el útero y todo eso. Y pues esa cirugía duró mucho. Yo me acuerdo que la doctora era del turno especial y salió ya en la noche. ¿Qué es turno especial? Cuando es de fin de semana, cuando es mañana y tarde, turno especial. Es, digamos, como que todo el día y toda la tarde. ¿De sábado y domingo? Sí. La jornada acumulada que le llaman en el IMSS. Ándale, esa mera. Ok. Salía la doctora ya en la noche, yo ya madreadísimo, y llega una señora que, mira, eso es impactante, me acabo de acordar, con su bebé en una cubeta, porque había dado a luz en la calle. Entonces, pues venía con el cordón y todo, y acá el bebé, digo, traían cobijas y todo, ¿no? Pero venía en la cubeta, entonces ya la pasan, lo reaniman y todo. ¿Sobrevivió el bebé? Sí, sobrevivió y todo. Pero pues mala señora. Luego, despuesito de esa, llega un señor con su esposa cargándola y la señora se veía bien pálida. Cuando la acostamos, empezó a sangrar un buen... tenía desprendimiento de placenta. Entonces, igual a cesárea y todo eso, ¿no? O sea, era una tras otra, tras otra, tras otra. Cuando termina la última cirugía eran como 6:30 y de la mañana, ya del otro día. No te pases, o sea, se quedó la doctora. Sí. Y ya, total que yo salgo 6:30 y me ve el residente y me dice, ¿no te vi en todo el día? Perdón por la seña, pero sí. No te pases. Ajá. Y le dice la adscrita como de todo el día estuvo en quirófano conmigo. Hasta eso no tuviste malos adscritos a lo que, bueno, sí, de los que estás contando. No, en gineco, la verdad, todos excelentes. Yo no recuerdo ninguno que hubiera sido malvado ni nada. Y cuando salimos me dice, ya vete a tu casa. Así como de ya. Y todavía faltaba para salir porque la salida era a las 8 de la mañana. Y le dice al residente ya que se vaya, ya no hay nada grave, o sea, literalmente ya, pues ya todo salió. Resolvieron. Y yo para regresarme a mi casa, en ese momento estaba en Naucalpan, me tenía que ir al área de Tlalnepantla porque estaba el tren suburbano y yo me regresaba hasta Huehuetoca. Y ya llegó el suburbano
Y iba caminando y me iba durmiendo caminando. O sea, de que yo me despertaba porque sentía que me iba para adelante, de que me iba a caer. Y fue como de, no manches, a ver, despiértate. Pues paso al 7-Eleven o al Oxxo, no me acuerdo, me compro un café así como de, pues ya. Y ya me lo iba tomando. Si me sentaba, luego sentí como los ojos se me cerraban. Entonces dije, no, me voy a parar porque si no me voy a quedar dormido y todo. Me fui parado con mi café. Ya llego ahí al camión y le digo al chofer, oiga, la verdad es que vengo bien cansado, no he dormido en toda la noche, me bajo aquí, si me he quedado dormido, por favor, despiérteme, ¿no? Y el chofer, como ya me conocía, porque pues me la pasaba ahí, me dice, sí, no hay pedo, ¿no? Y sí, me despertó porque yo me quedé perdido. Pues llego a mi casa y cuando me despierto dije, no quiero ser ginecólogo ni obstetra así. No, o sea, es un turno que dije, no puedo aguantar haciendo todo esto de quirófano toda la vida. Y es que como cirujano, bueno, los que conozcan cirujanos o sean cirujanos, saben cuándo entran a una cirugía, pero no saben cuándo salen. Digo, también con pacientes muy graves nos pasa similar en las terapias intensivas, tú lo sabes, o en pisos de medicina interna donde están muy graves, pero pues digamos, a veces el límite pues puede ser un fallecimiento lamentablemente, o a veces el límite es una estabilización y un seguimiento ya por otro turno. Sí. Pero acá no, acá el operador netamente, el cirujano, pues tiene la responsabilidad y difícilmente uno a veces es otro médico que tenga esa capacidad resolutiva. Vamos a suponer que es un angiólogo, un especialista en vasos. Pues difícilmente un cirujano general lo va a suplir. O pues él ya adquirió, ya tiene la técnica. Difícilmente alguien le va a dar un seguimiento cuando él ya tiene todo. Entonces sí se tienen que quedar hasta que resuelvan. Sí, no. Entonces ahí fue cuando a mí me dejó de gustarme el quirófano. Cuando dije, no, esto no es para mí. No me gustaba estar estático. Es lo que me molestaba, ¿no? Pues total que terminan esas rotaciones. Cirugía, no recuerdo una guardia igual de fea, pero sí recuerdo que no me gustaba la parte de estar parado. Como cuando a mí me tocaba bajar a quirófano era mis peores días, ¿no? Como de no quiero. Y pues ya, estar en piso me gustaba muchísimo más. Medicina familiar, pues lo pasé pura consulta. La verdad no creo nada destacable que pasara ahí. Y cuando llego a medicina interna es cuando me empieza a gustar genuinamente una especialidad. Y me gustaba porque así, digamos, como que mi primera visión de medicina interna era ver pacientes bien complicados, o sea, de todo, que tenían mal esto y tenían mal otro y tenían mal aquello, y pasaban los días y muchos se recuperaban y se iban a su casa. Y fue como de, qué padre, o sea, eso está muy chido. Digo, lamentablemente otros fallecían ya por sus complicaciones y todo, pero al final me gustaba que cuando llegábamos a ese punto de no retorno, por decirlo de alguna manera, les daban cierto confort a los pacientes. Y yo decía, pues creo que también es una parte importante de la medicina, saber hasta qué punto ya no puedes hacer más por alguien y tienes que hablar directamente con él. Y es como de, pues de aquí para adelante ya solamente es tratar de mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que siempre nos inculca, ¿no? Que el médico cura a veces, alivia otras, pero consuela siempre. Sí. Eso es algo que debemos de tener siempre en cuenta, ser muy humanos con nuestros pacientes y con sus familiares. Ahora, en ese punto, ¿cuál fue el internista que dijiste, este internista me impactó? Yo, por ejemplo, cuando era interno fue cuando me impactó un especialista y sí me impactaban, digo, con mucho que los cirujanos que eran buenos, los traumatólogos que digo, todo es jiji, jajata, que te quiebras, alguien se quiebra y no hay alguien más que los pueda ver más que un traumatólogo. Un hueso quebrado, ellos son los especialistas, entre muchas otras cosas. Y así ginecólogos resolutivos, eso me impactaba. Pero cuando yo vi trabajar un urgenciólogo, fue cuando me impactó muchísimo. Y otro que me impactó muchísimo fue un intensivista. De hecho, el urgenciólogo que me impactó mucho cuando lo comencé a ver trabajar es un amigo que ahorita somos amigos, Joel Loredo Flores, porque era muy hábil, no sabía hacer de todo, intubaba, le ponía un catéter, le hacía un ultrasonido para ver si traía líquido o sangre en el abdomen, o sea, sabía hacer muchas cosas y eso me impactó muchísimo y cómo los estabilizaba. Y luego me impactó muchísimo un maestro, el doctor Carlos Bonilla Aros. No se me olvida una escena, Ricardo, que a un paciente que extubó, haz de cuenta que yo veía que en urgencias lo intubaban y él le movía el ventilador, le quitaba los sedantes, respire, tranquilo, le sacaba eso fue otra cosa que me impactó. O sea, lo que me impactaba mucho era cuando intubaban a un paciente,
y me impactaba igual. O sea, me emocionaba y me impactaba cuando intubaban a un paciente y me emocionaba y me daba mucha satisfacción ver cuando extubaban y le sacaban el tubo a un paciente. Eran como mis dos grandes cosas. Y ahorita, pues afortunadamente soy urgenciólogo intensivista, pero el doctor me da mucha emoción. Me acuerdo y me emociona. Y también me emociona mucho cuando me acuerdo que él le dio unos traguitos de café al paciente y como 24 horas después le da, él agarraba y porque las enfermeras dicen, yo no le voy a dar café, ¿cómo le voy a dar? Tranquilo, yo le voy a dar. Y bien contento el paciente. Entonces esas dos partes era lo que me gustaba mucho. Ahora, pues poniendo este ejemplo y quitándote un poco de foco, y disculpen si hablo mucho a veces, ¿tú cuándo fue el momento que dijiste este internista? Porque los internistas saben un chorro, ¿eh? Conocí a dos, fíjate. La primera que me impactó a tal manera que dije, ¿cómo puedes saber tanto? O sea, no, o sea, en el buen sentido de la palabra dije, es una desgraciada, o sea, ¿cómo puedes saber tanto? La doctora Durán. Yo cuando llegué ahí al internado, ella era la coordinadora del área de medicina interna y la primera entrega de guardia fue como, pues le estaban entregando los adscritos porque ellos regularmente hacían eso y le decían, no, pues llegó este paciente con tal, ¿no? Y ellos diciendo como, yo estoy seguro que es este diagnóstico. Y la doctora, ¿y por qué no puede ser esto, no? Así en buena onda. Y el doctor, pues, no creo que sea por esto. Y ella, ¿pero por qué no? O sea, ya tiene esto, ya viste que esto no esté o que sí esté. Les empezaba a preguntar. Sí. Y los doctores, pues era como de, no, la verdad no lo pensé. Sí, no ahondé más en eso, no investigué más, ¿no? O sea, yo vi esto. Como el clásico, escuchas galope, piensas en caballos, ¿no? Ajá. Pero ella siempre tenía esa espinita como de, ¿y si no es? ¿Y si no es? ¿Y si no es? Que es muy bueno, ¿eh? Sí. Es muy bueno. Y yo pasé visita. Me acuerdo que mi primera adscrita fue la doctora Itzel González, que la verdad yo la quiero mucho. Me daba mucho miedo, pero la quiero mucho porque era una doctora chiquita con voz muy angelical, pero era muy, muy, sabes, así como de haces malas cosas y te chingaste, ¿no? Como una de las evoluciones de Freezer. Ajá, más o menos. Que se veía bien tranquilita. Sí, pero era muy estricta, muy estricta. Y yo creo que justo esa parte me la inculcó a mí, ¿no? O sea, ser como que muy metódico y muy de que si tiene esto, tiene que tener esto a fuerzas para poder progresar con el paciente. Entonces, yo llego con la doctora. Ya me habían advertido que era muy estricta y muy especial. Entonces yo traté de llegar temprano para tener todo en regla. Le digo, doctora, ¿voy a estar con usted? No, que sí. Pasamos visita y le empiezo a presentar y yo termino y ella le empieza a preguntar todo de nuevo. ¿Qué? Todo. O sea, todo. ¿tú eras interno? Sí, interno. Y tú ya sabías todo del paciente, pero ella lo corroboró. Sí. ¿Y luego? Y yo primero dije, ¿por qué lo hacen? Pues llegamos con el segundo paciente, lo mismo. Le presento y le empiezo a preguntar todo de nuevo, ¿no? Y ya cuando íbamos a pasar con el tercero le digo, oiga, doctora, ¿por qué les vuelvo a preguntar si yo ya le dije? Y me dice, ¿por qué no confío en ti? Y yo me quedé así como, ¿por qué no? No, o sea, pues no le estoy diciendo mentiras. Dice, mira, no te estoy juzgando, ni creo que seas una mala persona ni un mal médico, pero llevo menos de un día conociéndote y este es mi trabajo. O sea, la vida de estos señores depende totalmente de mí. Entonces, si yo le confío esto a alguien que todavía es estudiante de pregrado, pues ¿cómo hablaría eso de mí? ¿No? O sea, no, y eso es preocupación directa por el paciente. Exactamente. Y yo me quedé como de, no, pues sí es cierto. Total que ese mismo día llegamos con un paciente que tenía insuficiencia hepática, tenía citis, que es cuando se les forma el líquido en el abdomen, y me dice, hay que hacerle una paracentesis. Yo estaba acostumbrado que en urgencias te decían, haz un procedimiento y tú ibas y lo hacías, ¿no? Ahí sacarle ese líquido. Ajá, exactamente. Del abdomen. Entonces, yo en urgencias era como de, hay que hacer esto. Yo solo le avisaba al doctor, ya lo voy a hacer. Y ellos como de, sí, si pasa cualquier cosa me avisas, ¿no? Y yo de, está bien. Pues yo ya había agarrado todo el material para hacer la paracentesis y yo ya la iba a hacer. Y en eso llega la doctora y me dice, ¿qué haces, Ricardo? Y yo, pues la paracentesis, o sea, usted me dijo, no, yo dije que hay que hacer una, no te dije que le hicieras. Dices un procedimiento que no sé si ya has hecho y el paciente es mi responsabilidad. Entonces yo voy a enseñarte y si veo que las puedes hacer, te voy a dejar hacer las que sigan. Y yo como de, está bien, doctora. Y me dice que no se vuelva a repetir. Excelente, sí. Excelente. O sea, si lo ves de una forma muy estricta y pues hasta ética, hizo lo correcto. Sí, entonces la primera doctora que me tocó, la verdad yo le aprendí muchísimo, la admiro bastante.
Y la doctora Durán, cuando tuve la oportunidad de rotar con ella, todos saben que los pases de medicina interna, cuando revisas los pacientes, son muy largos, sí, ¿no? Muy, muy largos porque exploras, preguntas, mil cosas. En promedio, yo creo que los pases de la doctora González duraban unos 4 horas, yo creo. Con la doctora duraban casi el turno completo de las 8. O sea, eran pasando visita y poniéndoles el tratamiento, sí, todo a la par. Ajá, o sea, era mucho porque les preguntaba y les decía, y si no sabía algo se ponía a revisar y decía hay que hacer esto, mañana pedimos La doctora Durán. La doctora Durán. O sea, era muy, 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 muy clínica, muy investigadora, muy todo. Y llegaba a diagnósticos que los demás ni se imaginaban así. Y yo decía, no manches. O sea, y es que digo, para ser muy claros, o sea, si tienes un buen diagnóstico, sabes darle el tratamiento correcto y eso le cambia el pronóstico a los pacientes. Claro, hay diagnósticos en los cuales su pronóstico por la misma enfermedad es mala, ¿verdad? Aunque le hagas un buen diagnóstico, pero pues las posibilidades aumentan de beneficiar al paciente cuando haces correcto el diagnóstico porque vas a dar correcto el tratamiento. Sí. Entonces yo ahí dije, o sea, esta doctora en el altar, o sea, la admiro muchísimo y genuinamente es como mi máximo, ¿no? A llegar en ese momento. Ya. Y pues ya, o sea, fíjate que yo terminando la rotación, yo estaba seguro que quería ser internista, pero ahí tenía una disyuntiva de dónde hacer la especialidad. Y justamente yo había rotado en el hospital donde hice mi especialidad, en el ISEMIN. Y aparte de haber rotado como estudiante, yo fui paciente de ahí y mis papás igual, porque estábamos asegurados ahí por parte de mi papá. Entonces, pues yo hasta donde me acuerdo de chiquito tenía una atención muy buena. O sea, no teníamos las citas tan prolongadas. Me acuerdo que el equipo siempre estaba disponible. A mis papás los operaron de distintas cosas y siempre salieron bien. O sea, muy, muy, muy bien. Aparte, el hospital se veía bonito, se veía limpio. O sea, todo muy bien. Y no es como que diga que el IMSS no resuelve ni nada, porque al final creo que patologías muy específicas, complicaciones muy graves, tratamientos muy costosos, pues al final los absorbe y es algo para lo que sirve justamente la seguridad social. Pero la cantidad de pacientes que tenían en el IMSS comparada con el ISEMIN, donde yo fui atendido como paciente y también roté como estudiante, pues era muchísima, ¿no? O sea, te hablo de que en el IMSS había 2 pisos de medicina interna donde yo hice el internado. Y en el ISEMIN eran 20 pacientes nada más. O sea, de medicina interna 20. Sí, podrás hacer un mejor análisis de los casos, exacto, un mejor aprendizaje. Y dije, no, pues yo quiero hacer la especialidad en un lugar donde tenga más recursos y donde pueda tener una mejor atención al paciente. Y de ahí dije, pues va a ser el ISEMIN, ¿no? 100%. Y los residentes que yo conocí de ahí eran pues muy buenos. O sea, también los veía y decía, no manches, ¿cómo pueden saber tanto estos güeyes? ¿No? O sea, es muy sorprendente la cantidad de información que manejan los internistas. Y ya, total que acaba mi formación del internado, paso a mi servicio social, que ahí es donde yo me enamoré de la docencia, porque justamente entré a dar clases, entré a la parte de docencia médica. Y me gustaba mucho enseñar, me gustaba agarrar el plumón, estar en el pizarrón y desenvolver la clase, ¿no? Genuinamente era algo que me gustaba mucho, me llenaba de satisfacción cuando los alumnos me decían que habían entendido algo que ya habían leído y nada más no les entraba. Me gustaba ver cuando les iba bien en los exámenes, o sea, genuinamente es algo que me apasionaba bastante. Pero te voy a decir otra cosa. No sé si coincidas conmigo, pero tú de repente estás dando un tema y comprendes mejor el tema. Sí. Cuando lo estás dando. A mí me pasa lo mismo. Fíjate que a mí me pasa, pero porque me obsesiona. O sea, de que, no sé, me acuerdo mucho de que un día di tosferina y ya estaba viendo el mecanismo de acción y todo eso, cómo era la fisiopatología de la enfermedad. Y cuando llego a leer cómo llegaban las toxinas a desencadenar toda la sintomatología, había muchas letras, muchas abreviaciones que yo no sabía qué eran. Que ahorita lo recuerdo y eran moléculas y yo, ¿qué es eso? Y me ponía a buscar una por una, así como ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y ya que no había nada más que investigar, decía, es por esto que pasa esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, genuinamente me interesaba mucho saber todo el tema para poder explicar todo, ¿no? Pero también me pasaba una cosa muy importante, que me preguntaban de algo y yo lo había leído. Pero siempre me acuerdo de esa pregunta. En su experiencia, doctor,
¿Qué recomienda o qué hace? Y yo no tengo nada de experiencia en esto. O sea, te doy la clase porque la leí, porque la comprendí todo. Pero si a mí me preguntas qué es mejor en este paciente que se infartó, no sé. No sé porque nunca he visto uno. O sea, nunca he sido yo el responsable de poder dar el tratamiento de esto, ¿no? Y ahí también fue como mi cosquilla de, pues tienes que ver pacientes. Claro. O sea, no solamente es enseñar el tema, también tienes que ver pacientes para poder tener ese contraste. Y pues justamente es la espinita de la residencia. Entonces yo, mientras estaba haciendo el servicio social, yo ya sabía que quería hacer especialidad, ya sabía en qué hospital quería hacerlo y pues directamente fue estudiar para lograr esa parte. Y ahora ya cuando entras a la residencia de medicina interna, pues ya tenías el perfil de docencia. Pero ¿cómo fue para ti? Pues básicamente no dejar de lado, pero ahora estar en el papel de que te tienes tú que recibir las clases, ser alumno y ahora jugar ese papel. ¿Cómo lo sentiste? Fue una transición complicada porque yo creo que cada momento o cada espacio de tu formación como estudiante es muy diferente. Justamente cuando iba a entrar, yo ya estaba pensando, ¿y qué libro me compro? Entonces le pregunto a un doctor y me dice, no compres ningún libro. Artículos. Ajá, exactamente. Dice, los libros son para los estudiantes. Tú tienes que empezar a ver qué es lo más nuevo, qué es lo más actual, qué es lo que más sirve. Y eso únicamente lo vas a encontrar en artículos de medicina. Y yo dije, bueno, entonces le digo, todos no me recomiendan ninguno. Y me dice, bueno, pues mira, hay un manualito que te puede servir, el Sabatín, que existe para muchas especialidades. Y ese fue el que me compré, fue el que me salvó en las guardias, ¿no? Pero justamente a mí me tocó el R1 de pandemia. Ya. Entonces, cuando yo entré a la especialidad, estábamos al tope de lo que era el COVID-19, ¿no? En ese tiempo. Y te digo que mi gusto por el paciente crítico, yo creo que es la temporalidad en la que me formé. Sí. Porque cuando yo entro a la especialidad, te digo que medicina interna eran 20 camas. O sea, yo conocí este hospital con 20 pacientes nada más. Y cuando entro, como eran muchos pacientes los que teníamos que admitir, nos dieron otras 20 camas y aparte nos abrieron el área de ginecología para que nosotros aceptáramos a más pacientes. Entonces, de pasar de tener 20 camas, pasamos a tener 60 camas. Y de esas 60 camas, la mitad estaba intubado y la otra mitad estaba a nada de intubarse. Sí. Y pues yo creo que mis primeros 2-3 meses era 100% paciente crítico y paciente respiratorio. O sea, teníamos nuestras clases programadas de diabetes, hipertensión, todo eso. Pero terminaba la clase y era ver 100% un paciente intubado, paciente con de alteración en la ventilación y todo eso. Y al principio era bien pesado. O sea, yo entré diciendo, no manches, no me imaginé que la residencia fuera así de pesada. Y no era así. O sea, realmente, como tú dices, fue una coincidencia. Sí. 2020, entonces te tocó... 21. En la transición 2021. Sí, 2021, porque marzo más o menos lo más fuerte para acá. En 2019, en diciembre fue donde inició en China. Y luego para acá yo creo que marzo, enero, febrero. Sí, marzo fue cuando fue el tiempo de cuarentena, que según pues, no fueron 40 días, pero fue mucho más. Pero ahí empezó marzo, abril, mayo, junio, julio y siguió diciembre del 2020 y luego 2021 y sus olajes y todos esos pacientes ahí te tocaban verlos. Y sí, justamente estabas jugando en otro terreno. O sea, no estabas jugando, con todo respeto, en el terreno del internista puro. Sí. Estabas entre internista y medicina crítica, que son los que ven a los pacientes en la terapia intensiva. Estabas en ese limbo. Ahora, en esa transición que pues tenías que pues recibir clases, ahora manejar pacientes completamente diferentes a lo que ve un R1 de medicina interna normal o común. ¿Cuál fue el caso a lo mejor más difícil que te tocó de COVID? Y también a lo mejor cuéntame el más satisfactorio que puedas recordar. El caso más impactante, yo creo que no fue por la dificultad del paciente, sino por la cuestión sentimental. Me tocó ver que llegó primero un señor que era el padre de familia de una familia, valga la redundancia. Sí. Llega con bolsa, mascarilla, 15 litros por minuto, o sea, llega grave, ¿no? Pero con mucho oxígeno, sí, mucho oxígeno. Pues lo pronamos, lo ponemos acostado boca abajo para mejorar sus condiciones, le iniciamos el tratamiento y pues ahí va, ¿no? Ahí va llevándola. Al siguiente día ingresa su esposa. Entonces, igual de grave, o sea, mal, mucho oxígeno, la pronamos, y ya.
Pues ahí van los pacientes evolucionando. Llega el tercer día de la hospitalización del señor, que fue el primero que llegó. Y pues ya, o sea, genuinamente falló el tratamiento. Teníamos que intubarlo. Y la otra señora igual, o sea, empezó a complicarse demasiado, ya la veíamos mal. Y el punto de justamente dificultad es que ya solamente teníamos un ventilador. Su madre. Y fue como, pues, ¿qué hacemos? ¿No? ¿A quién? Ajá, exactamente. Porque no había nadie más que lo requiriera. O sea, eran solo ellos dos. Todos los demás estaban graves y todo, pero ellos ya necesitaban intubarse. Y fue como de, pues yo creo que hay que tomar una decisión entre todos los que componen esto, no solamente nosotros, porque pues tenían hijos, tenían familia y vimos la parte médica, ¿no? Dentro de la parte médica a los dos les calculamos los mismos escalas de gravedad, vimos qué comorbilidades tenían, vimos quién tenía como que más complicaciones de esas enfermedades que ya cargaban, porque ambos eran diabéticos hipertensos. Y pues genuinamente les planteamos la situación, ¿no? Como de, miren, la verdad es que los dos están graves, los dos necesitan intubarse, pero médicamente hablando, tú estás más grave que tu pareja, no hablándole al señor. O sea, el señor estaba más grave que su pareja. Y les comentamos a los hijos, ¿no? Como de, pues miren, la cosa está así. Eso lo habló la jefa directamente, el jefe con los familiares y todo. Sí. Y nosotros esperando, ¿no? Como de, pues a ver en qué decidimos. Total que, fíjate que se me hizo muy, no sé, como acto de amor, no sé cómo decirlo. Pero en una de esas el esposo dijo, yo no acepto intubarme. Y si no acepta intubación, no puedes intubarlo. Una orden de no intubación. Exactamente. No te pases. Ajá. Y el señor falleció. Sí. O sea, al final intubamos a la señora porque dentro de que estábamos esperando la respuesta y todo eso, el señor le habló a otro R1 y le dijo, Doc, yo no acepto intubarme. Firma. Ajá. Y fue como de, pues no acepta. Pues ya, vamos directamente a... Sí, ya no hay dilema. Sí. Ya ustedes no tomaron la decisión. Sí, no. Pero él sabía. Y pues ya, su esposa afortunadamente sobrevivió. La pudimos extubar y se fue a su casa, pero sí, o sea, ese caso para mí fue de no manches, o sea... Literalmente dio la vida el señor por su señora. Sí. No, qué difícil. Ay, García, hasta se me puso la piel chinita porque yo no me imagino. Afortunadamente allá en Tampico donde estamos, nunca llegué a estar en esa disyuntiva. Nunca, siempre hubo, o inclusive a veces hasta las máquinas de anestesia las metíamos para ventilar a los pacientes. Nunca tuvimos la dificultad de escoger a una u otra. No te pases. Y los hijos, al último, ¿qué dijeron? Pues les dijimos, o sea, su papá no aceptó. Vamos a intubar a su mamá. Y ellos como de, y nuestro papá que pues le vamos a seguir haciendo lo que podemos humanamente posible. Sí, pero, o sea, la intubación no se le va a hacer porque él no quiere. Entonces vamos a intubar a su mamá y con su papá vamos a seguir con el tratamiento que seguimos estableciendo, ¿no? Si llega a desocuparse un ventilador, podemos volver a hablar con él y lo que sea. Podemos ver la posibilidad de cánulas de alto flujo, igual si conseguimos algunas, porque esas igual ya las teníamos ocupadas al 100%. Y ya, o sea, pero genuinamente pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que tenía que pasar y él sabía. Sí. Él sabía que iba a brindarle esa oportunidad de estar en esta tierra a su mujer, a su esposa. Pues qué difícil situación. Oye, ¿y la esposa cuando se enteró de eso o no se enteró? ¿Cómo lo manejaron? Porque también esa es otra cosa difícil. Ya decirle, dale, ya está. Se saca el tubo, señora, esto. Porque va a preguntar o preguntó. Sí. Con mi esposo. Fíjate que por lo primero que nos preguntó fue por sus hijos. Porque sus hijos igual salieron positivos. Ya. Entonces... Ella sabía, o sea, ella se había quedado con la idea de que sus hijos habían tenido positivo para COVID, pero... Sí, es que haz de cuenta que ahí los informes eran vía telefónica. Sí. Pero en algunos pacientes que estaban graves y probablemente se iban a intubar, siempre se hacía videollamada con sus familiares. Total que la señora se enteró que uno de sus hijos empezó con síntomas, se hicieron la prueba y los tres salieron positivos. Ellos no se hospitalizaron, genuinamente fue un cuadro leve. Sí.
Pero cuando le extubamos, ya que empezó a agarrar la onda y todo eso, le dije, bueno, nos preguntó como de si sus hijos habían hospitalizado, si estaban bien o qué onda, ¿no? Y fue como de, no, señora, sus hijos nunca se hospitalizaron, están en su casa y pues, no sé cómo estén, la verdad, o sea, pero están en su casa. Pero de que no están en el hospital, no están en el hospital. Y ya fue como de, ay, bueno, qué bueno. Y ya fue que preguntó por su marido, ¿no? Y sí, como de, pues, su marido desafortunadamente no aguantó, ¿no? Y falleció tal día. Creo que habían pasado como 2 días de que había fallecido el señor cuando pudimos extubar a la señora. ¿Y cómo reaccionó? Pues yo creo que fue el shock porque no lloró ni nada. O sea, se quedó como... Sí, procesando. Sí, como de... Y nos preguntó, pero ¿se fue con algo, dolor, no sé? Como no, se fue con sedación, con analgesia. Él no sintió ninguna molestia al momento de que pasara y fui como de, bueno. Y ya después... No, y a veces las ausencias en agudo no las comprendes. Sí. Te encuentras en una situación que dices, aquí está, aquí. A mí me pasa cuando perdí varios seres queridos y cuando digo, voy a ir a ver a mi abuela y digo, no, ya no existe. Sí. Y aún así pasan los años y sigue sin a veces, pues como que sí, ubicarte de que ha perdido. Entonces seguramente ella hasta que llegó a su casa y que vio que sí estaban sus hijos, pero la silla del comedor, el mueble donde se sienta a ver la tele, los ingresos económicos, y ella, como tú dijiste, era el cabeza de familia por la situación que aquí estaba así, ¿no? No importa, a veces son mujeres, a veces son hombres. Yo creo que hasta ahí comprendió la señora. Sí, estuvo pesado. O sea, como te digo, yo creo que en la parte de dificultad, algo sí tengo bien presente. Yo creo que recuerdas bien cuando salió el recovery de que se recomendó la dexametasona, el esteroide para el COVID en casos graves. Yo sí me acuerdo que nuestros censos pasaron de tener 10, 15 defunciones a pasar a 3, 5 defunciones. Sí. Esto sí fue algo que dije, no más, o sea, pues es un cambio radical en la cuestión de la mortalidad que nosotros estamos teniendo. Y eso me sorprendió mucho. O sea, genuinamente ver esa transición del COVID, de un tratamiento que vimos que funcionaba a todos los demás que eran experimentales, o sea, genuinamente eso me sorprendió mucho. Sí, porque luego cuando tomaban que ivermectina, que dióxido de cloro, lo que te imagines, acitromicina, o sea, a los pacientes le iba bien a pesar de eso. Sí. O sea, el paciente que tenía un COVID leve, que no tenía una neumonía, una inflamación en sus pulmones, le iba bien. Sí. A pesar de eso, porque los estudios es placebo contra eso y se dieron cuenta que no había ninguna diferencia. En cambio, cuando inyectaban esteroides al paciente que ya tenía inflamación de sus pulmones, sí se daban cuenta que mejoraban la oxigenación, se desinflamaban los pulmones. Y sobrevivían más, evitaban que se intubaban. Inclusive, no sé si te tocó, pero había pacientes que en casa, ya cuando estaba muy saturado, sí, dexametasona, oxígeno, boca abajo, algo de enoxaparina para que no se formara coágulos, y con eso la armaban. Me pasó con mi abuelito. ¿Lo manejaron en casa? Es que ya no había lugar en el hospital. No manches. ¿Y sí, luego? No, me acuerdo que era fin de semana y mi mamá me marcó porque yo ya no vivía ahí con mis papás. Me dijo, oye, tu abuelito salió positivo. Yo de chale, ¿no? Le digo, ¿y le has medido la saturación o algo? Y dice, sí, la tienen 80. No. Y es que era la famosa hipoxemia silente, sí, o le llamaban, a mí no me gustaba, pero le decían hipoxemia feliz. Sí. Pero digo, obviamente a mí se me hacía irresponsable a decirle eso. O sea, no tenía dificultad para respirar como tal, no sentía la falta de aire, pero sí el oxígeno estaba bajo. Sí, no. Entonces le dije, híjole, ma, pues mira, ocupa hospitalizarse. O sea, eso ni que sí. Pero, ¿cómo lo ves tú? Dice, no, pues yo lo veo tranquilo, no siente ninguna molestia. Y yo digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Mi abuelito estaba asegurado por el IMSS, pero también, pues ves que generalmente como se superó la capacidad, te aceptaban prácticamente en cualquier hospital, sí, del seguro o de salubridad y todo eso. Pues le dije, llévatelo a ver dónde lo pueden hospitalizar. Si yo conozco a alguien como que esté trabajando ahí, pues le voy preguntando cómo está, cómo evoluciona y todo eso. Pues me habló como a las 3 horas que fue a todos los hospitales de la zona. ¿Y ninguno? Ninguno. Había filas para entrar en algunos y en otros sí letreros de ya no aceptamos pacientes porque está llena. O sea, genuinamente no se puede. Y le dije, pues mira, lo primero hay que conseguir el oxígeno. O sea, primero. Uh-huh. Le digo, cómprale esto y se lo vas a poner de esta manera, ¿no?
No, que sí. Y pues sí, esteroide y tromboprofilaxis. Le consiguieron el oxígeno, pero había que cuidarlo porque se acababa muy rápido y pues las filas para tenerlo igual eran largas. Le consiguieron un tanque grandote. Le dije, mira, o sea, ¿con cuánto oxígeno está saturando por arriba del 90? Había que ahorrar oxígeno. Ajá. Y me dice, pues mira, le ponemos 5 litros y está en 91. Le dije, bájale. O sea, que llegue a 88. 88. Sí, porque con eso les iba mejor. Ajá. Y poniéndolo boca... ¿Sí aguantaba boca abajo? Sí. Entonces le digo, mira, que no baje de 88, pero déjale el que menos se pueda para que no se nos acabe tan rápido. No, que sí. Pues afortunadamente mi abuelito salió de esa parte del COVID en casa, o sea, porque no había dónde meterlo internado porque ya estaban llenos. O sea, fue una realidad muy, muy grotesca para todos los del área de la salud. Fíjate que cuando fue esos momentos, cuando recién quitaron las restricciones de volar y eso, fuimos a Bolivia, a La Paz. Sí. Y nos decían, Ricardo, que pues los pacientes se morían en la calle. No. También cuando fuimos a Ecuador nos contaban lo mismo en Quito. En las ciudades más altas, yo digo, eso es una teoría mía, conspiranoica mía, ¿no? Pónganme sombrero de aluminio, pero creo que sí tiene razón. En las zonas más altas, donde la cantidad de oxígeno es menos, creo que la mortalidad era mayor. Eso es algo que yo tenía. Puede ser. Porque, o sea, fuimos a Quito y fuimos a La Paz, zonas altas, y había mucha mortalidad. Y yo me acuerdo que a mis pacientes en Tampico no les iba tan mal. Y yo estaba en playa. Pero me contaban mis amigos de Puebla, los amigos de Ciudad de México, que son zonas más altas, 2,000 metros, más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Hay menos cantidad de oxígeno. Yo creo que eso pudo influir. Sí. No sé. Pero tú pensando. Sí. Puede ser. Pero sí, esa época, yo siempre les digo, esa época... Tú que me estás viendo, no la van a volver. Yo quiero creer que no la vamos a volver a vivir. Espero que no, porque estuvo muy feo. O sea, lo único que me gustó es que no había tráfico. Pues sí. O sea, libres las autopistas para ir al trabajo. Me acuerdo mucho de eso. Pero qué momentos aquellos. Bueno, vamos a ir avanzando para que ya ir dándole cierto perfil de meseta y luego ir cerrando este episodio que está poniendo bastante interesante. Pues tu residencia de medicina interna, después me imagino que se quitó lo de COVID. Ya estando fuera de esta pandemia de COVID, de esta época, ¿cómo notaste ¿cómo se podría decir? La reinstalación, por decirlo de alguna forma, de las patologías ya no COVID. O sea, es que decían, no, ¿a poco seguramente no existen otras enfermedades? Sí existían otras enfermedades, pero, por ejemplo, todo lo de trauma, todos los accidentes no había por la movilidad. O sea, las personas se cuidaron un poco más, no había tantos infartos. Sí. O sea, sí me explico, siento que eso fue el que no hubiera tantas enfermedades. ¿Cómo tú percibiste ahora, pues, nuevamente la incorporación de las enfermedades fuera de COVID? Yo creo que lo más pesado fueron 3-4 meses. O sea, mi primera parte de la residencia, mi primer tercio de la residencia, sí fue 100% ventilatorio. Pero a partir de que empezó a bajar la cantidad de pacientes, se fueron introduciendo las vacunas y todo eso, dije, bueno, ya, un respiro. Y un día llegó el aviso como de vamos a hacer hospital híbrido. Aquí vamos a tener el área respiratoria y vamos a empezar a abrir todo lo demás para pues, todo, ¿no? O sea, genuinamente todo un hospital funcionando normal. Y sí, al principio creo que la gente tenía miedo de ir al hospital porque tenía pues ese tabú, esa idea de que si voy al hospital me va a dar COVID, ¿no? Sí. Y llegaron bien poquitos, o sea... Teníamos 3 pacientes, 5 pacientes y de ahí no pasábamos, ¿no? Ahí ya eras ¿qué? ¿R qué? R1. ¿Todavía R1? Sí. ¿Te tocó? Ok. Ahí empezó tu R1 real. Sí. Digo, lo otro también, obviamente, pero me refiero más a medicina interna. Sí, justo. Y cambió mucho la perspectiva porque cuando presentábamos a los pacientes respiratorios, nos enfocábamos en lo respiratorio y si era un paciente grave, lo describíamos como un paciente grave, ¿no? O sea, no nos quedábamos a describir la semiología de un síntoma ni nada, ¿no? O sea, era como de está con esto y así, ¿no? Es que eran cuadros clínicos muy similares. Sí. O sea, dificultad respiratoria progresiva. O sea. Sí, por más que querías preguntar, se acababan las preguntas. O sea, era muy limitada esa parte. Y ya cuando llegamos a la parte de medicina interna,
No, o sea, los adscritos y los ramas se daban cuerda con todo. Porque ustedes eran muy poco experimentados en ese ámbito. Habíamos visto las clases a lo mejor de algunos temas, pero no. O sea, y fíjate que mi sede yo creo que tenía una ventaja respecto al perfil de adscritos que teníamos. Porque había un adscrito, que es el doctor Reyes Ávila, un saludo para el doctor Reyes Ávila, que es de los internistas yo creo que muy, muy antaños, de que era semiólogo así por excelencia, ¿no? O sea, él le veía una mancha aquí y es como de, a ver, descríbeme esa mancha, ¿no? Sí. Él le veía, bueno, escuchaba el corazón de tal manera y hay que describir bien todo esto, ¿no? O sea, él no pasaba por alto ningún síntoma ni ningún signo que tuviera el paciente y todas sus preguntas eran encaminadas a semiología, así como de cómo exploras esto, cómo ves esto, cómo ves esto, cómo escuchas esto. Y yo creo que él nos metió esa parte, ¿no? Esa parte semiológica. Qué bueno. Ajá. Teníamos otro adscrito, el doctor Valenzuela, un saludo al doctor Valenzuela, que él hizo medicina interna y aparte hizo terapia intensiva. Ah, el perfil más, entre comillas, agresivo para manejar pacientes graves. Sí, y él era preguntas directamente a tratamientos que mejoraran la supervivencia del paciente, ¿no? Antibióticos, trombolíticos, todo ese tipo de cosas nos lo metía. Nos enseñaba a hacer muchos cálculos, ¿no? Para poder ver cómo estaban los pacientes, qué necesitaban, ese tipo de cosas. Teníamos bueno, yo cuando llegué se fue otro doctor que igual era muy meticuloso, como la doctora Durán al principio, entonces ya no me tocó tanto su escuela de él, pero llegaron adscritos nuevos, llegó como que la nueva escuela, ¿no? de los internistas, y uno que tengo muy presente que admiro mucho y respeto mucho, el doctor Román. Él hizo medicina interna y empezó su residencia en terapia intensiva, pero renunció por cuestiones personales y trajo a la residencia muchos temas y muchos tópicos que nosotros no habíamos tomado en cuenta. Sí. Y de los principales, gasometría y ultrasonido. O sea, yo me acuerdo que el primer pase de visita con él fue gasometría, así como de y su gaso. Y de ahí nos empezaba a explicar un buen de cosas, ¿no? Como de qué podías diagnosticar o qué diferenciales podías tener nada más con la pura tirita de los estudios de gases y ya. Y luego nos empezó a meter el ultrasonido, cosa que yo nunca había visto, ¿no? Y nos dijo, ¿aquí tiene un ultrasonido? Y nosotros, sí, está en la UCI. Ahí está tirado, ahí está arrumbado. Y dijeron, pues súbanlo. Y ya les empezaba a hacer rastreos, les veía y todo. Y yo como de, chingada, ¿no? ¿A poco se puede hacer tanto, no? Y yo creo que esa nueva escuela fortaleció la enseñanza que nosotros pudimos llegar a tener, porque teníamos la escuela viejita, la escuela como muy clásica de la medicina interna, y teníamos toda esta cuestión de actualización. Y aparte llegó otro adscrito en la noche, que era el doctor Sánchez, un saludo al doctor Sánchez, que él era recién egresado. Entonces yo creo que tenía este chip de todavía venir de la residencia. El R5. El R5. Y nos preguntaba como nadie. O sea, sí. Eran pases de la noche de que tú querías terminar rápido para apurarte a tus ingresos y eso. No, yo me acuerdo que una vez empecé visita con él a las 10 de la noche. Terminé como a las 4 de la mañana. Y es que para los que no sepan hacer medicina interna, o sea, la especialidad de medicina interna, que pues le digo, ya hablamos más a fondo de la especialidad con el doctor Ray, por eso no quise ahorita profundizar tanto. Se llevan 4 años. 4 años de medicina interna. Por eso les dije el R5, el que recién egresa, todavía trae el chip de residente y todavía no hace muy bien la transición hacia un adscrito real. Pero creo que es bueno porque te inyecta cierta competencia. O sea, tú te vuelves competitivo él se vuelve competitivo y tú dices, también tengo que saber. También. Entonces eso creo que hace un crecimiento académico para los R4 o R3, R2, R1. Sí, y fíjate que como vienen de escuelas diferentes, creo que el hecho de que tú hagas la especialidad en un hospital o en otro sí cambia mucho la perspectiva y las cosas que pudieras llegar a manejar. Entonces creo que enriqueció mucho. O sea, genuinamente yo cambié mi visión de cómo ver una enfermedad, ¿no? Y cómo ver un paciente. Y también el cómo empezar a tratarlos. Porque empezaba en las típicas preguntas. Siempre me la hacían. Cuando yo respondía algo es ¿dónde lo leíste? Y yo, pues algunas sí las había leído y otras era como de... Pues, las había aprendido. Sí, las había aprendido. De boca en boca. Ajá, exactamente. Y me dice, a ver, dime dónde lo leíste para yo saber si creerte o no creerte, porque yo leí que se tiene que hacer esto, no lo que tú estás diciendo. Y yo como de no, la verdad no. O sea, no tenías argumentos para sostener, en ese caso, tu opinión. Sí, y fue donde me empezó a meter el chip de si tienes
algo que decir, tienes que haberlo leído y analizado. Claro. Y ya ahí fue cuando empezaba a leer artículo y que el artículo y que el artículo y todo eso. Entonces sí, fue un cambio muy drástico de ese aspecto. Bueno, ahora terminas medicina interna y vas a ser internista. ¿Cómo fue tu transición? Y si no quisiste hacer alguna otra subespecialidad de medicina interna, porque pues para los que no sepan, para hacer alguna subespecialidad como neumología, cardiología, gastroenterología, terapia intensiva, puedes hacerlo o debes hacerlo por medicina interna. Algunos te piden 2 años, 3 años, algunos completo, dermatología también, etcétera. Entonces, ¿cuál fue tu transición terminando de especialista de medicina interna? Pues cuando yo entré muy seguro de que quería ser internista 100%. Sí. O sea, fue mi convicción por los maestros que tuve y la admiración que tenía a esos doctores. Pero te digo que tengo mucho contacto con los pacientes intubados y aparte, en mi R2 era obligatorio bajar a la terapia intensiva. ¿Ustedes manejaban los pacientes? La terapia, sí. Y ahí te vas envolviendo más, claro, ¿no? Y teníamos un adscrito en la noche que para mí yo lo considero de los mejores intensivistas que conozco, el doctor Pedraza. Sabía mucho de medicina interna porque era internista y aparte sabía mucho de terapia intensiva y a él particularmente le gustaba mucho el ultrasonido. Y ahí nos estaba preguntando y diciendo y revisando y todo. Entonces él me metió mucho la chispita de esa parte. Y recuerdo pacientes muy graves que tuvimos. Uno que, el primero yo creo que me impactó, fue uno que le iban a quitar un lito del riñón, una piedra. Su cirugía se complicó, terminó en nefrectomía, le quitaron todo el riñón. Según las notas de anestesiología, sangró 4,5 litros. Llegó a la UCI en paro, entonces venía el residente dándole compresiones. Y no, o sea, pues llegó chocadísimo, bien grave, y se fue a su casa caminando como si nada. Un choque hipovolémico o choque hemorrágico, que su mortalidad es muy alta si no llegas a controlar el sangrado, número 1, y 2, si no lo reanimas, si no le repones sangre, medicamentos para que no siga sangrando, etcétera. Entonces, pues imagínate. Sí, o sea, de verlo en paro, a salir del hospital. Mal, ¿no? O sea, y genuinamente dije, no, qué padre. O sea, yo creo que es una satisfacción muy grande ver a alguien tan grave, literalmente al borde de la muerte, y que se puede ir a su casa como si nada. Que como internista puro no siempre se tiene, porque ya te los pasan manejados de urgencias o te interconsultan de otro servicio, que sí te puedes encontrar ante eso, pero es más común que los hagas o te encuentres con este tipo de pacientes en la terapia intensiva. Sí, porque en piso casi siempre están estables. A lo mejor se complican y lo que quieras, hay uno que otro, pero regularmente están estables y ya pues tú les vas dando el camino, ¿no? Para que puedan egresarse. Y ya, ahí me enamoro yo de la terapia intensiva y digo, esto está bien chido. O sea, la verdad yo quisiera dedicarme a esto. Y un punto importante para que yo decidiera hacer medicina interna es que a mí me aburre hacer siempre lo mismo. Entonces, yo veía las demás especialidades muy monótonas. Y en medicina interna decía, pues hay un paciente hepatópata, un paciente neurológico, un paciente con daño en el corazón, no sé. Entonces vas cambiando de chip a cada rato. Y yo no quería hacer ninguna subespecialidad por eso, porque si soy endocrinólogo, pues voy a ver tiroides, diabetes y se acabó, ¿no? Porque las demás cosas están medio raras. Pero terapia intensiva es más o menos lo mismo. Exacto, es campechano. O sea, puedes tener a la paciente obstétrica complicada, al politraumatizado, al metabólico. O sea, puedes tener mucho y eso es lo que me gustó. Y dije, pues yo creo que si hago una, voy a aplicar a terapia intensiva. Pero te digo, yo iba firme en mi camino de terminar medicina interna. Cuando termino la especialidad y me voy a hacer mi servicio social, siento un cambio muy, muy radical en mi forma de trabajo, porque pues yo ya era R4. O sea, en el R4 regularmente tu carga administrativa baja muchísimo respecto a los primeros años. Notas, indicaciones, ya hacen menos, ya ves más al paciente sin tanta papelería, por decirlo de alguna forma. Pero paso el servicio social y yo hago todo. Todo. Yo veo al paciente, yo hago su nota, yo hago su alta, yo hago sus pendientes, todo. Y al principio me pesó, o sea, no te voy a decir que fue como si nada, porque aparte era otro tipo de pacientes. O sea, yo en mi sede tenía 10, 12 pacientes a lo mucho, y cuando llego a mi servicio social era un hospital
que tenía 30 camas y esas 30 camas podían estar repartidas por cualquier especialidad. Entonces, había semanas en que yo podía tener 2, 3 pacientes, había semanas en que podía tener 15, o sea, era muy dinámico ese aspecto. Y dije, no, pues tengo que encontrar la manera de que todo salga bien y que todo salga rápido. Porque como era un hospital, pues chiquito, la verdad, yo dependía de tercer nivel para poder hacer todo prácticamente. O sea, tomografías y ese tipo de cosas. Tienes que mandarlo a otro. Ajá, exactamente. Yo tenía laboratorios básicos nada más y un ultrasonido y pues matutino, ¿no? O sea, en la tarde y en la noche ya no había médico que hiciera eso. Y pues cambió bastante. Entonces, creo que fue mi primer acercamiento con la vida de adscrito, porque... Pues nada, o sea, llegaba temprano, veía pacientes, rápido hacía los pendientes que tenían que salir así temprano para que evolucionaran bien, los pasaba al pase de visita, terminaba con mis notas y mis altas y pues ya me iba a mi casa, ¿no? Y pues me acostumbré, fueron 4 meses de ese trabajo y ahí me di cuenta de algo muy importante, de que los residentes son un lujo. Claro. Porque tú como médico que te contratan en una institución, tú eres el encargado del paciente, o sea, nadie más. El residente es el que está haciendo su especialidad, está formándose para poder llegar a ese punto de adscrito, pero a ti que te están contratando, o sea, tú eres el que está trabajando, tú eres el responsable de lo que le pase o no le pase al paciente. Y cuando yo termino mi servicio social, esos 4 meses digo, la verdad es que sí, y esto no es con afán de ofender ni nada, pero no necesitamos a los residentes para hacer tu trabajo. O sea, tú bien puedes llegar, ver al paciente, hacer tus notas y hacer sus pendientes. Como bien lo dijiste, son un lujo. Me gusta esa frase. Sí, o sea, tú no los necesitas para nada. ¿Qué digo? Te ayudan mucho y se les agradece 100% todo el trabajo que hacen. Pero, y esto de que no los necesitas para nada no es con afán de decir, yo no quiero residentes. No. O sea, es para que dimensionen la importancia de un residente. Porque justamente te facilitan tanto la vida y facilitan tanto el trabajo del sistema de salud que tú ya los ves como algo de, pues ahí está el residente que lo haga, ¿no? Cuando no te das cuenta como médico adscrito que tú tendrías que hacer todo eso. No, de acuerdo. Y de hecho hay estudios, si mal no recuerdo, algunos estudios en Estados Unidos donde los hospitales que tienen residentes tienen menor mortalidad. Sí, exactamente. Porque los residentes no son médicos que están en formación para hacer médicos generales, son médicos generales ya con cédula, título, que ahora están haciendo una especialización o una subespecialización. Sí, exactamente. Entonces tienen un criterio y ya una integración de conocimientos mucho más avanzados. Por eso, en conjunto con los adscritos, deberían de ser con otras especialidades, otros residentes de mayor jerarquía, una jerarquía sana, saludable. Yo creo que le da un beneficio al paciente en supervivencia muy importante. Sí, 100%. Entonces, yo, la verdad, digo, si esto lo ve algún adscrito de cualquier hospital o de cualquier lugar, yo creo que tienen que cuidar a sus residentes, tienen que apreciarlos, porque cuando estás del lado de adscrito, o sea, es que, ¿sabes qué? Creo que lo ven tan normal, que hay residentes y es como, él tiene que hacerlo, pero no, güey, tú lo tienes que hacer porque tú eres el contratado, es tu trabajo. Y si no, al menos supervisarlo físicamente, estar ahí con él, porque también esa es otra, los dejas y digo, ellos tienen buena capacidad de resolución, pero al final de cuentas se les pueden ir cosas por cansancio, tú sabes. De hecho, hay estudios donde demuestran que las personas que tienen y son médicos, o sea, tienen guardias de 24 horas y que no duermen, o sea, que por la noche se le van perdiendo capacidad cognitiva. Por eso los que nos ven y que llegan a ser residentes de una especialidad médica, no es que ustedes sean tontos, ¿no? Sino que perdieron capacidad cognitiva un poco por los desvelos, los desvelos. Ya después cuando eres adscrito dices, no manches, o sea, sí aprendí mucho, pero no me daba cuenta. Sí, entonces cuando yo llego ya a ser adscrito, la verdad es complicado porque como yo venía del servicio social, de que ya había agarrado mi rutina para poder hacer todo rápido, pues yo llego al hospital, checo, siempre me compro un café y mientras estoy tomándome mi café, estoy revisando a los pacientes. Entonces, reviso el expediente y todo y digo, ya sé qué tenemos que hacer, ¿no? Hay que pedir esto, a este lo podemos ya dar de alta, los otros falta tal cosa y se pueden ir tal día, ¿no? Y pues yo mientras estoy haciendo eso me pongo a hacer notas, así como de, pues ya anoteo a los pacientes para tener menos preocupaciones y los pendientes como muy importantes, así como de que esto tiene que salir temprano porque nos urge que se vaya a tal valoración o nos urge que pase tal cosa, lo hago.
Entonces ya el residente, bueno, los residentes salen de su clase porque ellos tienen clase de 7 a 8. Yo les digo, ya hice esto y esto y esto y esto. Entonces vamos a pasar visita. Y los primeros días me costaba mucho esperarlos porque, sí. porque yo ya tenía todo para poder pasar, pero pues ellos apenas iban a revisar. Y ellos agradecen que los involucres saludablemente. Sí, porque fíjate que yo decía, no, pues ya para qué los espero si yo ya vi todo. Pero después pensé, dije, no, Ricardo, o sea, es un ejercicio que tienen que hacer. O sea, tú ahorita te puedes desenvolver y te dar ese lujo de pasar rápido porque tú ya estuviste 4 años haciendo eso, entonces ya tienes más herramientas para saber qué es importante, qué no, pero ellos tienen que formarse. Y es como les digo, o sea, yo los veo, les digo, ya hice esto y esto y esto, voy a ver este pendiente. Cuando estén listos me dicen para pasar visita. Y ya me dicen, ya, doc, pues ahora le vamos a pasar visita. Sí. Y pues nada, o sea, regularmente escucho lo que me presentan, les doy alguna retroalimentación a los residentes. Y algo que me gusta hacerles es preguntarles en un hoja en blanco, como les digo, ¿qué tema quieren ver? Ah, ya. Y no, tal tema, órale. ¿Ahorita o estudian y lo vemos otro día? No, pues ¿qué otro día? Órale, ¿qué día? Ustedes solitos díganme, ¿no? Claro. Y ya me dicen tal tema. Entonces llega ese día, llegamos con el paciente que tiene esa enfermedad y en la hoja yo empiezo a escribir este tema, dime esto, ¿no? Que no sea bueno. Y pongo una raya, ¿no? Entonces, cada raya significa una cosa que no me han contestado y tienen que estudiar y me tienen que contestar el otro día. ¿Está bien? Y así es lo que yo hago regularmente con ellos. Les pregunto. Nunca había escuchado eso. Pues fíjate que yo siento que es como algo más táctil, como de ya vimos esto, te faltó estudiar todo esto. Así como de, ay, no me acuerdo, doc, sí. Ay, no sé qué, ¿no? Sí, es algo, como tú dices, más tangible. Ajá. Ya los tienes aquí físico, más que si se queda al aire. Y pues genuinamente es lo que ahorita he estado haciendo. ¿Y no intentaste entonces a terapia intensiva? Ah, sí, pero esa es otra historia, porque cuando yo termino bueno, no termino todavía porque empiezas desde antes de terminar, pero salen las convocatorias de los hospitales que están impartiendo la subespecialidad de terapia intensiva. Para esto yo creo que me había formado bien, porque una, tenía la experiencia de ver a los pacientes críticos, otra, tenía un año entero rotando en terapia intensiva. Sí. Y aparte yo les preguntaba a los doctores de la UCI, oiga, doc, ¿qué tengo que saber? O sea, ¿qué necesito saber yo para poder estar en este hospital? Y me decían, pues mira, tienes que saber manejar esto, esto y esto. Sí. Entonces empecé a tomar cursos, empecé a hacer algunas capacitaciones. Y decían, papelito habla, ¿no? Entonces yo pues encaminé todo mi currículum para una terapia intensiva y digo, sabía cosas de ultrasonido, de ventilación mecánica, de terapias lentas, de reemplazo renal, como hemodiálisis, hagan de cuenta, o sea, varias de esas cosas. Y dije, pues voy bien, ¿no? Fui a congresos de UCI, me metí a cursos de UCI, o sea, metí carteles de UCI, o sea, hice muchas cosas. Y la verdad yo dije, creo que voy bien preparado para esta parte. Pues total, que me interesan 3 hospitales y ya aplico a ellos. ¿Los puedes nombrar? Preferiría que no. Bueno, está bien, amigo. Ajá. Está bien. Sí, digo, para no darles promoción. Sí, ya sé. Si no estás haciendo terapia intensiva es porque pasó algo. Sí. Está bien, para no darles promoción, tienes razón. Ajá. Entonces salen las convocatorias. El primer hospital que me interesaba, fíjate que me pareció muy... No sé cómo tomarle y ahorita me dices qué piensas, pero sacan las fechas para hacer todo lo del examen y eso, y se empalman con fechas de vacaciones que yo ya tenía. O sea, yo ya había pagado vuelo, yo ya había pagado hotel, yo ya había pagado todo. Entonces dije, no puedo. Y me dice mi novia, pues diles como de, oigan, miran, la verdad yo ya pagué todo esto. ¿Se podrá hacer en otra fecha? Y dije, me van a mandar bien lejos. Y les dije, así como de, oigan, miren, la verdad es que me interesa mucho su sede. Este es mi currículum, pero también ya tengo estas vacaciones. ¿Hay posibilidad de hacerlo en otra fecha? Yo sé que estoy pidiendo algo súper exclusivo si lo quieren ver así, pero yo entiendo si no se puede. Y me dicen, está bien, tus fechas van a quedar este día y este día. Pues digo. Sí, o sea, la verdad, muy, muy buena onda. Dije, muchas gracias, ¿no? Y los otros todavía no salían. Entonces hago mi primera entrevista, mi primer examen, todo. Me va bien. Y ya cuando va a salir la fecha, nos dijeron, este día les va a llegar un correo de que si están aceptados o no están aceptados. Y yo les digo, bueno. Total que me hablan el día de la selección. Y me dice, doctor tal, sí. Oiga, el jefe de la terapia quiere hablar con usted. Ah, sí, sin problema.
Y para esto me dice, oiga, Doc, es que mire, la verdad tengo una pregunta así directa. ¿Usted estaría dispuesto a dejar todas las actividades que tiene? Porque doy un curso para médicos que quieren hacer especialidad. ¿Y estaría dispuesto a dejar ese curso y a dejar sus redes sociales para poder entrar? Y le digo, no. Y me dice, bueno, muchas gracias. Y yo, pues de nada. Híjole. Me cuelga. Y tú por dentro, ya valió. Pues sí. Y fíjate que luego me llegó el correo de no está aceptado. Ajá. O sea, 2 más 2 son 5, dice un maestro. Sí. O sea, sí se pasaron. Pero al final de cuentas, o sea, lo que tú hagas en tu tiempo libre fuera de la residencia no tendría por qué. Y los que creen otra cosa, estamos mal, porque una cosa es lo que a veces te hacen creer y otra cosa es lo realmente legal. O sea, la ley federal del trabajo, todo lo que involucra la Constitución mexicana, que tú en tus tiempos libres puedes hacer lo que tú quieras. Sí, exacto. Y si tú vas a decir, no, sí, yo quiero entrar a la residencia pero nada más que me den libre tal día para hacer mi curso, pues ahí sí te va a decir, no manches, doctor García, ¿qué te pasa? Sí, no. Pero pues no ibas a hacer, o sea, sí, no se hace eso. No, y digo, muchas personas me dijeron, pues les hubieras mentido. Como de, sí lo hago. Y no lo ibas a hacer. Ajá. Pero no me iba a sentir cómodo conmigo mismo. O sea, la verdad dije, no, pues yo creo que hay que ser directos. O sea, no, doctor, la neta, yo voy a seguir haciendo mis cosas. No voy a descuidar esto, pero... Pues, ¿sabes qué hubiera hecho yo? O sea, yo si hubiera sido el jefe de terapia y me hubiera dicho eso, no. Y te digo, pero ¿por qué no? Te hubiera cuestionado un poco. Sí. Y ya tu respuesta... Bueno, vamos a suponer que él te hubiera dicho, ¿por qué no? ¿Qué le hubieras dicho? Pues porque ya hice una especialidad troncal y pude salir muy bien de la especialidad troncal y aparte pude llevar un curso que hasta este punto considero que es estable, considero que ayuda a mucha gente y no descuide ni una ni otra. O sea, y yo creo que se ve reflejado en los resultados del curso y se ve reflejado en mis calificaciones de la residencia. Entonces no veo por qué descuidaría a la otra. Bueno, yo te diría, bueno, me parece buen argumento. Y entonces, ¿crees que no influiría en nada tu desempeño que sigas con ese curso? No. ¿Está bien? O sea, ¿sí me explico? O sea, no ibas a ser un residente diferente. Sí, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Yo de eso te hubiera cuestionado y con eso me hubiera dado por bien servido. Y al contrario, yo creo que tú te hubieras sentido más comprometido por, digamos, esa oportunidad que te estuvieran brindando. Exactamente. Pero es que ay, Dios. Sí, pues ese fue uno. Los otros dos fueron distintos porque el segundo, cuando yo estaba haciendo la entrevista, la que era la encargada de la academia ahí en la UCI, me cuestionaba muchas cosas como de, ¿y qué harías si tú ya vas a dar una clase en tu curso, pero yo te digo que te tienes que quedar más tiempo? Bueno, ¿o qué harías si ya tienes una clase, pero yo te dejo una clase para mañana de tal tema? Y yo le decía, pues nada, doctora, la hago. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que no la voy a hacer? O sea, digo, no le contestaba así, ¿no? Pero era como de, pues yo hago la clase que me deje, reviso el tema que me deje. O sea, en ningún momento fue como de, no, pues mi curso y usted, sí, ¿no? Claro, no. Y además eran preguntas, o sea, vaya, el primer ejemplo que yo te puse eran cuestionamientos lógicos, sí. Creo yo que hasta un poco inteligentes, pero esta ya no, eran maliciosos. Sí, ya iban encaminados para joderte. Pues, sí, justamente. Entonces le digo, no, pues no. Total que igual en el punto que dan los resultados me dicen, nos interesa tu perfil, pero la doctora está preocupada porque no puedas desempeñarte pues de la misma manera que los demás residentes. Y se entiende la preocupación. Sí, claro, sí, porque lo va a decir, no, me va a dejar un lugar botado. ¿Por qué? Porque pues, le va a dar preferencia a lo que involucra todo lo económico, logístico, académico, bla, 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 de su curso. Me preocupo por eso, es lógico. Sí. Pero al final de cuentas... Ajá, y me dijeron, necesitamos que nos enseñes que borras tus redes y que les dices a tus alumnos, oigan, por cuestiones que ustedes quieran, no voy a seguir con el curso. Y yo como de, o sea, fíjate lo que me estás pidiendo, güey. O sea, me estás diciendo que X cantidad de alumnos que ya pagaron por un servicio, les diga que ya no les voy a dar ese servicio. Bueno, vamos a suponer que tú eres guitarrista y que tienes un grupo y que das clases. ¿Te hubieran dicho lo mismo? Sí, ¿no? O sea, no creo, o ni siquiera se hubieran enterado. Sí. O que tú vas a yoga y que eres maestro de yoga y deja el yoga y tu página de yogabonito.com la cierras. No creo que hubieras hecho eso.
O sea, de verdad, y como dicen por ahí, el que sabe solamente de medicina ni de medicina sabe. Entonces, no sé por qué pues truncarte tu carrera alterna de docencia. Sí. Querer hacerlo. Sí. Tú la cuidaste. Y la última, fíjate que yo creo que fue la que más me dolió porque pues hago el examen, hago la entrevista y me dicen, tal día sale el resultado. Ya. No me llegó nada. Yo automáticamente pensé que había sido rechazado y dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero como en los 2-3 días nos hablan de enseñanza y nos dicen, oigan, el doctor quiere que se presenten tal. Llegamos 6, nos dijeron, ustedes salieron exactamente igual en todo. En examen, en tal. Necesitamos que hagan otro examen. Nos hicieron un examen presencial, nos dieron unas indicaciones literalmente de un paciente grave y nos dijeron, modifícaselas. Y yo, bueno, está bien, ahí están, ¿no? Y ya. Entonces salgo de ese examen, nos dicen, les vamos a marcar. Me marcan y me dicen, oiga, doctor, pasó el examen, necesitamos que se presente tal día. Órale. Y ya llego y el jefe igual con el de enseñanza y el directivo me dice, oye, mira, es que la verdad, tú saliste mejor que tus otros compañeros y a ti te meteríamos en el curso. Pero sí nos causa mucho ruido que tengas redes sociales y que tengas otro compromiso que no sea la residencia. Oh, qué la chingada. Y me dicen, yo entiendo que tu curso es un negocio, entonces ese sin problema síguelo dando, pero sí necesitamos que des de baja tus redes sociales, al menos para que puedas entrar. Ya cuando salgas las puedes retomar, ¿no? Pero, o sea, volvemos a lo mismo. Que las redes sociales que casi siempre son personales, ¿qué les sí, exacto. perjudica? O sea, no entiendo. Si alguien de los que nos están viendo, escuchando, tiene alguna explicación, por favor, pónganlo ahí en los comentarios, que la verdad yo ahorita a lo mejor estoy cerrado y no entiendo el por qué. Sí, no. Les dije, no, doctor, la verdad no haría eso. O sea, ¿para qué le miento, no? Dice, bueno, entonces, pues muchas gracias por participar. Y yo, de nada. Y fíjate que como fue la última oportunidad y como que se me cerró, sí sentí cierta tristeza, ¿no? Dije, ¿en algún momento sí dudaste de dejar redes y tu curso, la neta? No, nunca. Eso fue seguro. Sí, eso la viene de ti, de que tienes tus convicciones bien planteadas. Para empezar, es algo que es redituable. Y en segunda, yo ya tenía el compromiso con los alumnos. O sea, no, y te sientes satisfecho haciendo eso. Sí, Dios, me gusta muchísimo. Pero fíjate que termina eso. Yo ya me regreso y todo, le cuento a mi novia, a mis papás y todo. Y me dice, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues yo ya planeé mi vida para ser adscrito. O sea, yo ya dije, bueno, se acabó el camino de la subespecialidad. Voy a planear mi vida de ahora en adelante ya para ser médico internista. Empiezo a ver trabajo, todo eso. Y cuando empieza la residencia empieza en marzo. Yo estaba en mi casa, estaba todavía acomodando de la mudanza y estaba con mi novia, estaba en el cuarto. Y en eso me hablan. Era un número que no conocía, no contesté. Me vuelve a hablar el mismo número. Como buen chilango. Sí, como buen chilango. Me vuelve a hablar el mismo número y dije, bueno, igual y si es algo importante. Entonces contesto. Hola, soy el doctor tal. Y yo, ¿quién es el doctor tal, no? Y ya me acuerdo, el doctor de acá. Digo, doctor, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Me dice, oye, ¿todavía te interesa ser residente de terapia intensiva? ¿Cuánto había pasado desde que inició la especialidad de terapia o la subespecialidad? Una semana. ¿Una semana? Una semana. Ok. O sea, en principios de marzo. Sí, justo. Ok. Entonces le digo, sí, todavía me interesa. Me dice, mira, es que hay una situación. Ahorita el residente que estaba de guardia acaba de renunciar. Entonces, pues queríamos ver si tú todavía quieres unirte al curso. Y le digo... Renunció por un curso que tenía seguramente. Pues quién sabe. No, hombre, pues o sea, es a lo que voy. Ajá. Renuncias por otras cosas. Y le digo, mi primera pregunta fue, ¿me da 20 minutos? Esos 20 minutos eran para ver muchas cosas porque yo ya tenía mi examen profesional ese día, al siguiente día. O sea, mi examen para titularme de medicina interna era el lunes y eso me estaba hablando el domingo. Yo ya tenía unas entrevistas en esa semana. Yo ya había hecho compromisos para dar pláticas en otros lugares. Sí. Y dije, pues yo ya me comprometí a hacer todas estas cosas. Tengo que ver la manera de arreglarlo, ¿no? Claro. Y le dije, ¿me da 20 minutos para esto? Y me dice, no, es ahorita. Y yo todavía dentro de mi revolvera mental dije, ¿qué hago? Y mi novia así como de, sí, hazlo, ¿no? ¿Tu novia es médico? Sí, es residente ahorita de pediatría. Ya. Uh-huh. Y le digo, como que todos mis pensamientos se quitan y llega la pregunta, ¿todavía necesita que deje mis redes sociales y mi curso?
Y me dice, sí, es algo que todavía requerimos que hagas. Y le digo, no, doctor, no quiero, gracias. Y me decía, bueno, gracias. Y ya. Entonces ahí fue como de... Lo primero que pensé fue, ¿qué acabo de hacer? O sea, acabo de rechazar la subespecialidad en un hospital muy bueno. ¿Qué acabo de hacer? ¿No? O sea, yo mismo me cuestioné de... A ver, Ricardo. ¿No has visto como la analogía o la historia de un señor que está pescando en el mar? Ajá. Y que va y le dicen, oye, ¿no te interesa tener como que una empresa que se dedique a pescar barcos? Dice, ¿para qué? No, pues para que tengas más ingresos. No, pues ¿y para qué? No, pues para que tengas a lo mejor un crecimiento en lo económico y más, cada vez más. ¿Y para qué? Pues para que al final de tu vida pues estés tranquilo pescando en el mar. Sí. Y le dice, yo lo estoy haciendo. Así me explico. Sí. Yo sé que fue muy... hice pedazos la analogía, pero al final de cuentas, pues, o sea, con tu curso, con tu especialidad, vas a estar bien. Sí. O sea, no sé si me explique. Sí, o sea, yo creo que el destino se encargó de decir, a ver, canijo, ya estás en el lugar correcto. No tienes por qué ahorita irte a otro, creo yo, ¿no? O sea, y si en un momento, en un futuro se te presenta y que ya te digan, no, ¿sabes qué? Al contrario, qué bueno que tienes tu curso, eso nos va a dar también más. Sí, ¿no? Para acá, te vamos a ayudar, nos vamos a involucrar contigo, que en gran parte fue lo que a mí me pasó. Cuando hice terapia intensiva, mis maestros sabían que yo comenzaba a hacer contenido y todo eso, y al contrario, digo, vete, invitaron a ellos. ¿Qué diferencia? Sí, claro, ¿no? Y en el R3 de terapia, no, vete a un congreso, vete a un diplomado de ecografía. No, eran mis maestros, el doctor, no los quiero mencionar, pues son todos, pero bueno, el doctor Sánchez Medina, el doctor César Cruz Lozano, mi maestro Álvaro Ramírez, o sea, ya ellos me los encontré en el camino, pero para ingresar, el doctor César Cruz Lozano y el doctor Sánchez Medina, pues digamos que me abrieron las puertas y me ayudaron en muchísimas otras cosas que no tienes idea. Y bien, eso está padre, o sea. Sí, claro, porque al final de cuentas yo me sentía muy comprometido, muy comprometidos con ellos. Sí, porque tienes que responderles de alguna manera, ¿no? Y esa manera yo creo que es dando tanto resultados académicos como pues de credibilidad, ¿no? Porque muchas veces yo creo que se ocupan las redes sociales de una manera errónea, ¿no? De la desinformación, gente que dice que hace algo y al final no lo hace, ese tipo de cosas. Y aquí tú ya como una persona que estudió pues directamente la especialidad y ahora se va a dedicar a difundir cosas de la SUB, pues no es como que digas, pues puedo hablar de cualquier cosa y ya, ¿no? Porque es una responsabilidad mediática que tienes, más con el público que tenemos. O sea, a mí me siguen alumnos y si yo les digo a esos alumnos que me creen, tal vez no me creen en el 100%, ¿no? Pero si 50% cree firmemente en la voz del doctor García y yo me pongo a decir burradas y tarugadas, pues ¿qué voy a hacer con la formación de esos alumnos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es algo que sí nos tenemos que comprometer al momento en que abrimos la boca para poder decir algo a las cámaras. De acuerdo. Y eso es cierto. Te les contaré una vez, yo me tocó dar una clase de la docencia en redes sociales, hay artículos, todo eso que lo avalan, que sí sirve, aunque algunos digan que no, hay estudios y todo, ¿no? Donde ponen a ciertos ver videos de YouTube con su lectura y a otros solamente lectura, les va mejor en los exámenes, bla, bla, bla. O sea, hay estudios donde pues sí trae beneficio, ¿no? El usar redes sociales. Y una vez me tocó dar una clase y ya, yo expuse, que este artículo hay que metaanálisis acerca de docencia en redes sociales. Y le digo, de tal forma que pues como creador de contenido, pues tienes que tener la responsabilidad de lo que dices, pues tengas credibilidad. Sí. Y que en un momento dado, si tú escuchas algo del doctor García, del doctor Zamarrón, del doctor Re, del doctor Rivas, de los que hacemos contenido, del doctor Macías, etcétera, ¿no? No quiero que se me vayan los más importantes, etcétera, académicos. Si él lo dice, pues, y tú no lo sabías, no digas, es mentira. No. Por algo lo está diciendo, déjame lo busco. Sí. Entonces yo dije eso. Si el doctor Zamarrón dice algo, a lo mejor, hablando de mí en tercera persona que no se debe, ustedes lo duden. A lo mejor sí es cierto, déjame lo investigo. Sí. Entonces después un güey le tocó dar una conferencia después de mí y habló de mí. Vas hablando en su plática de mí. No me acuerdo el nombre, si no, sí lo diría. Fue de Cristus Muguerza, Monterrey, la persona esa. Y si lo encuentro por aquí, se los pongo. Y ya dijo, ahora, como dice el doctor Zamarrón, si él lo dice, es ley.
No, papá, no, pero al menos, o sea, espero que se esté dando a entender lo que yo estoy tratando de transmitirles. Si a esa persona que ustedes siguen académicamente dice algo, caray, pues vamos a... Yo no lo sabía, si lo está diciendo él, posiblemente sea verdad, pero lo voy a comprobar, lo voy a verificar. Algo así, ¿no crees que es lo que tú también debes de plantearte? Sí, siempre justificarlo, ¿no? Porque, o sea, yo creo que nos podemos equivocar. Seguramente te ha pasado de que quieres decir algo y tu mente te traiciona y dice otra cosa, ¿no? O sea, me ha pasado mucho en las clases de que digo algo y se malinterpreta a veces también. Y me dicen, oiga, doctor, ¿es que no es esto? Y yo, sí, es eso. Y dicen, sí, ya te entendí. ¿Y qué es que usted acaba de decir otra cosa? Sí. Y ya me regreso y digo, no, sí, perdón, no, es tal cosa, ¿no? Entonces, digo, la evidencia creo que es lo que más te va a respaldar cuando tú estás hablando de un tema médico. Porque pues al final es tratar con personas y todo ese tipo de cosas. Y pues ya te digo, o sea, cuando pasa todo eso, yo me siento mal, pero 2-3 días después de que veo que me da tiempo de hacer ejercicio, me da tiempo de cocinar, me da tiempo de estar con mi novia, me da tiempo de ponerle más atención al curso y todo eso, digo, no necesitaba la subespecialidad, o sea, no la necesitaba. Y después veo a mis amigos que todavía son residentes y que están haciendo la sub y los veo madreados por las guardias. Digo, no mames, yo no vuelvo a hacer una guardia en mi vida. Y eso ahorita lo tengo bien claro, no vuelvo a hacer una guardia en mi vida. Está bien, al rato tomas el diplomado de cuidados críticos de nosotros y también tiene ahí sus horas universitarias y... Sí, entonces, nada más para que tengas algo más ahí de respaldo, pero la verdad eres un muy buen internista. Yo lo sé, yo lo percibo cuando hablan de un tema. De hecho, yo cuando te escucho hablar de ventilación, digo, este güey sí sabe muy bien, o sea, sabes muy bien ventilación. O sea, para que yo reconozca que alguien sepa muy bien ventilación es porque creo yo que tengo cierta autoridad para decir, él tiene coherencia con lo que dice, sabe de lo que habla, y lo está transmitiendo bien. Y yo te he comentado, porque veo cuando explicas ahí en tus historias en Instagram. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún proyecto ya para ir cerrando este episodio? Pues genuinamente me interesaría mucho en un futuro como que explotar el área de medicina interna. No lo he hecho porque creo que es mucho, o sea, es vasto, es interminable, diría yo, el área de medicina interna. Pero creo que hace falta algo que pueda dar las herramientas necesarias para que tanto médicos en formación como médicos que ya terminaron tengan sustento de decir cosas. Porque fíjate que me pasa mucho algo que, no sé, por ejemplo, te hablan de disnatremias, ¿no? Alteraciones del sodio. Y te dice, no, pues si se te baja, se lo subes con una solución que tenga mucho sodio. Y si se le sube, se lo bajas con soluciones que no tengan sodio. Y tú, pues sí, ¿no? Tiene lógica. Pero casi siempre yo me he dado cuenta que el cómo no te lo dicen. Sí. Entonces, tengo una lista por ahí. Ni en los libros muchas veces. Sí, exactamente. De hecho, yo por eso los manuales que escribo trato de explicarles el cómo llegar a. Exacto. O sea, yo tengo una lista ahí de temas o de cálculos que muchas veces la gente sabe, tiene la respuesta, pero nunca te explican cómo. O sea, hasta que llegas a la residencia o con un médico que sea buena onda y te le dan ganas de explicarte es que lo tienes. Entonces, me gustaría saber algo de ese estilo, pero como te digo, pues creo que es algo que es complejo, porque al final todos los días cambian las cosas en la medicina. Y cuando a mí tal vez ya tenga todo bien concreto, a lo mejor cambian y dicen, no, pues esto ya no es cierto, esto ya cambió, no sé. Pero es algo que me gustaría, o sea, le tengo fe. Pero pues no sé, creo que al final falta encontrar las herramientas, los avales, porque ahorita he estado tratando de formalizar más las cosas, ya no nada más como que lo dice el doctor García y ya, ¿no? El doctor García está avalado por tal universidad o este tipo de situaciones, o tiene esta certificación, no sé, cosas más ya educativas, para que no nada más sea que pagues algo y te lo digan, te escupan información, ya que te digan algo y tengas tú la manera de comprobar que sabes ese tipo de cosas. No, digo, estoy pensando en voz alta, puedes hacer un diplomado de medicina interna para médicos generales, eso sería, y no hablar a lo mejor de los 456,000 temas de medicina interna, sino los 20 padecimientos más comunes que debe saber un médico general para abordar medicina interna. Que los dolores de cabeza, que los problemas de descontrol del azúcar, que los problemas de control de la presión
presión arterial, cosas más, las más comunes que puedan servir a los médicos generales para que puedan atender mejor a los pacientes. Sí. Entonces, sí, yo creo que sí se puede y ahorita vas a tener obviamente más tiempo, más herramientas y sobre todo pues motivación, porque si tienes una buena salud física, una buena salud mental, creo que la motivación se te vuelve como un círculo virtuoso. Sí, yo siempre le digo a los chavos, muévanse, o sea, hagan algo. Sí. Yo siempre tengo la broma entre mis seguidores y eso de que pónganse a jalar fierros, ¿no? Así como del gym y todo. Pero les digo, hagan lo que sea, salgan a correr, salgan a caminar, vayan a pilates, jueguen fútbol, lo que sea. Y como dices, o sea, hay estudios bien comprobados de que si tú haces actividad física tienes mejor rendimiento académico, mejor rendimiento personal, mejor todo. Así que pues es algo que siempre les recomiendo. Es algo que yo veo como prioridad en mi vida. Si no hago ejercicio un día me siento como hasta incompleto, ¿no? No sé cómo decirlo. Porque, no sé, me siento más feliz, me siento con más energía, me siento con más ganas de seguir haciendo mis cosas. Siento que hasta puedo comer mejor, no sé cómo decirlo, pero pues es algo que yo creo que le podría decir a todo el mundo que haga. Sí, claro, te trae mucha salud. La salud mental te trae salud física, la salud física te trae salud mental, es un círculo virtuoso. Sí. Que próximamente vas a tener una psiquiatra que es experta en trastornos de alimentación, que también nos va a hablar acerca de todo ese trasfondo que hay a veces de cómo nos alteramos en la ansiedad para comer y todo eso, y que dando una buena terapia, una buena intervención psiquiátrica te cambia muchísimo. Sí. Pero bueno, perfecto, pues muchas gracias. ¿En dónde te pueden seguir, compañero? Es que así le dices. Sí, pues no sé por qué cuando yo abrí mis redes sociales a fuerzas te pedían siempre que tuviera números y ya, entonces mi nombre está raro. Y aparte, supongo que cuando vieron en el título Doctor García pensaron en el comentarista. Aquí como pues dato personal, yo no sé mucho de fútbol. O sea, yo cuando me puse mi nombre, Doctor García, yo no sabía que existía el Doctor García comentarista. O sea, yo no sabía. Pero aparte es tu segundo apellido. Sí, exacto. Y eso es porque cuando hice mi logo, no me gustaba cómo Morales quedaba el logo. O sea, visualmente no me apetecía. Sí. Y dije, pues García se ve más bonito. No, y ahorita todos yo sé que este episodio es para público en general, pero también hay parte de profesional de la salud. El doctor García, ¿cuál? El del curso del ENAR, del examen de preparación para la residencia médica, para probar el examen, ¿no? Entonces, el doctor García del ENAR ya es como que muy común, pero no apareces como doctor García ENAR, ¿no? ¿O sí? No, doctor García. Pero 01, ¿no? ¿Qué? Es doctor.garcía 003. Sí. Bueno, está bien. Ahí síganlo, como que les vamos a poner aquí sus redes sociales. Y pues muchas gracias a todos los que están viendo este tipo de episodios que estoy tratando de llevarles diferentes áreas, en este caso el área hospitalaria desde el punto de vista de medicina interna para todos ustedes. Vamos a tener más episodios con más profesionales de la salud, con algunos nutriólogos que también por ahí hay, y en general cualquier personal o profesional de la salud que nos lleven casos interesantes como en esta ocasión, para que pues se empapen más de este mundo y pues cada vez tengan más conocimiento a través del entretenimiento. Si no has visto los demás episodios, ve a verlos con Mr. Doctor, con Jorge Olivares, con Aries Terrón, con el doctor Re, con todos ellos, con el doctor Raimundo Flores, con el doctor Adrich, que están muy interesantes y estoy seguro que les va a encantar. Próximamente también con un médico sin fronteras, con unos casos bien impactantes, también están bien buenos esos, amigos, vieras, y trágicos. Pero bueno, hasta que hemos llegado. Muchas gracias. Denle una manita arriba, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones y compartan con sus familiares y amigos. Nos vemos en los siguientes episodios. Chao. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes. Comenzamos.